Hablar de nutrición sin tener en claro el contexto de la microbiota es un error. Cualquier enfermedad empieza en el intestino. Cualquier terapia no tiene mucho sentido si tú no tienes en cuenta eso. Una persona tiene fiebre, tiene tal, no deja de comer. La microbiota intestinal no se trata de qué como, sino qué absorbo. Jesús Álvarez Herms ha trabajado con Kilian Jornet. Es doctor en biomedicina, doctor en fisiología, dietista, científico y experto en salud sistémica. Lo que se suele ver es lo que pasa mañana o lo que pasa la semana que viene y lo relacionas con lo que has hecho hoy. Un cáncer es un proceso adaptativo de 15, 10, 20 años. Todo el mundo quiere cargar más y quiere entrenar más, pero ¿lo aguantas? Esa es la clave. Después de años de investigación, lo que favorece y protege y no limita el rendimiento es... Me acabas de dejar... Eso es la salud sistémica, es hacer lo que el cuerpo sabe hacer. Y en Kilian Jornet también. Es que Kilian Jornet es... La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinas sobre esta definición y en qué se diferencia o cómo podrías describir el término salud sistémica, que es el de que tanto hablas? Sí. Bueno, primero agradecerte pues tu invitación, también me hace mucha ilusión, creo que haces un contenido muy interesante y además divulgativo y de cara pues, a poder hacer llegar a la gente, a los usuarios, a los deportistas, pues lo que es el contexto de salud con la propia decisión de la propia persona de tomar decisiones, ¿no? Creo que es importante porque el conocimiento se llega a través de estas charlas, ¿no? Por ejemplo, y yo pues encantado de poder contribuir. Bueno, es muy interesante. La definición de la OMS para mí es una definición completa y que además está en un contexto importante porque habla sobre contextos no solo fisiológicos, sino que también habla ya de aspectos mentales, como es el aspecto social, mental, etcétera, y habla del concepto de la ausencia, y no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Que es importante, ¿no? Uh-huh. Pero yo te voy a contestar antes de responderte qué entiendes tú por enfermedad, ¿no? ¿Qué es estar enfermo? Ese es un término que, fíjate, damos muy por hecho todos. Uh-huh. En cambio, yo creo que poquitos podríamos describir de forma clara. De hecho, me lo has preguntado y a mí me costaría darte una respuesta. Si tú me sabes responder a esa pregunta, estarás dando la respuesta a la pregunta de salud sistémica, ¿no? ¿Qué es no estar enfermo? ¿Qué es no estar enfermo? Pues no estar enfermo... Es que hay que saber, yo creo, ya casi te pones a pensar, hay que saber de fisiología para entender la enfermedad o la ausencia de ella, ¿no? ¿Qué es no estar enfermo? Pues para mí no estar enfermo es que tu organismo esté dentro de una horquilla de procesos de adaptabilidad a los estímulos en los que se está moviendo. Es decir, para todos los que nos escuchen, que yo también me pongo muy técnico sin tener mucha idea. Si tú ahora mismo estás aquí en una casa a una temperatura superior a la que tu organismo está pudiendo tolerar y generar respuestas dentro de un marco de tu bienestar, o que esté pudiendo manejar para generar adaptaciones de bienestar posteriores que le hagan más fuerte, más resiliente, entonces esa persona está enfermando. La persona que no está siendo capaz de tolerar. Vale. Me he ido por las ramas, ¿verdad? Sí, pero es una respuesta muy, muy completa. Y que al final estás introduciendo términos que quería yo llegar, ¿no? Yo cuando describo ya ahora unos años, ¿no?, lo que es la salud sistémica, viniendo de una experiencia del deporte de alto nivel, principalmente, y también deporte amateur y con salud, ¿no?, me doy cuenta de que, por ejemplo, hay términos normalizados, ¿no? Dentro del deporte, la lesión es la enfermedad específica, ¿no?, del deportista, es la incapacidad, ¿no?, de poder hacer la actividad que está haciendo o al nivel que la está haciendo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es la salud sistémica? Los sistemas orgánicos, como sabemos, describen las funciones orgánicas del cuerpo y la potencialidad de poder desarrollar el máximo potencial biológico, ¿vale? Es lo que sería, por ejemplo, el rendimiento físico, ¿no? La salud sistémica es la integridad global del cuerpo para hacer lo que está diseñado para hacer eficientemente. Entonces, cuando hablamos de un rendimiento físico, por ejemplo, una prueba de 10 kilómetros de maratón o de trail, acabamos viendo definitivamente el resultado deportivo, ¿no? El pico del iceberg. Sí, pero ¿qué es lo que acaba produciendo que una persona, por ejemplo, pueda hacer un Tour de Francia 3 semanas
ir recuperando día a día, ¿no? Para al día siguiente volver a salir, hacer 6 horas a esas intensidades y al día siguiente volver a salir y al día siguiente volver a salir, ¿no? Entonces, lo que las ciencias del deporte teorizan es la carga de entrenamiento, la carga, ¿no? Entonces, aproximar las cargas de entrenamiento a los horarios y a las intensidades. Y eso es un concepto teórico y además es una ciencia, ¿no? O una pseudociencia, como lo quieras considerar, que se cuantifica en la carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento tiene que ser específica, general o transicional hacia la especificidad a medida que una temporada avanza para acostumbrarte, digamos, a esos rendimientos. Pero eso no tiene en cuenta la biología orgánica en muchos casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de periodización de carga, no hablamos de periodizar la función renal o no hablamos de la periodización de la función hepática, que es detoxificar, o la periodización de la capacidad metabólica de la microbiota, o periodizar la capacidad de tolerar esfuerzos en calor, la deshidratación, la función renal para controlar la presión arterial en esas condiciones. Todo ese contexto más biológico que fundamenta la base de la carga física, es lo que hay un déficit en el conocimiento de esos aspectos y lo que acaba produciendo que el deportista no se centre en mejorar esos aspectos que definitivamente son la salud sistémica, que quiere decir que todos los órganos coordinadamente funcionen en lo que están preparados para funcionar y de esta manera llevarte a ese máximo rendimiento, que es lo que todos buscamos como atletas y como entrenadores. Pero si solo nos centramos en esa carga sin tener en cuenta si esa persona detoxifica bien para recuperar, por ejemplo, reciclar todos esos productos de desecho de la función metabólica de manera eficiente y rápida para que al día siguiente puedas volver a hacer ese estímulo, ese proceso es salud sistémica, es funcionalidad biológica. Claro, no solo atender a los estímulos que le ofrecemos a nuestro cuerpo, sino a cómo responde nuestro cuerpo a los estímulos que le estamos ofreciendo, ¿no? Claro. Yo muchas veces me he escuchado, ¿no? Pues en la crítica o el escepticismo hacia el trabajo que yo hago, es incluso sí, pero es que tomar el sol o beber agua no va a hacer que corras más o que ganes una carrera, ¿no? Eso no es real. O sea, evidentemente, si tú lo haces un día aisladamente, no tiene impacto. Pero es lo mismo que si yo ahora hago 20 kilómetros corriendo y estoy 3 días que no lo hago. Es la continuidad. Pasa lo mismo con la salud. La salud es una sumación de estímulos desde que naces. Procesos adaptativos, procesos reactivos, que quiere decir hacia dónde voy y de dónde vengo. ¿Vale? Entonces, la biología, aunque mucha gente respete el equilibrio, para mí la balanza entre un proceso adaptativo y un proceso reactivo no existe. Quiero decir, tú pasas de un estado adaptativo a un estado reactivo. Quiero decir, ¿puedes explicarnos qué son los procesos o las respuestas adaptativas y reactivas? Sí. Tú imagínate, por ejemplo, que quieres plantar pues un huerto en tu jardín y quieres realizar, ¿vale?, esa plantación en una época fuera de temporada. Está helando, hace frío y tú quieres sembrar, ¿vale? En ese patio no va a crecer nada, porque no tiene el contexto adecuado para crecer, ¿no? Podríamos decir que ese suelo o ese contexto ambiental es reactivo. Quiere decir que en ese contexto, aunque tú hagas los mecanismos que serían necesarios para que ese huerto en otras condiciones proliferara, no lo hace. Entonces la biología, desde mi perspectiva, va en esa línea. Quiere decir que la sumación de estímulos que pueden ser, por ejemplo, un deportista hace 6 horas de entrenamiento, pero el resto del día, el contexto del día, es negativo. O sea, no atiende a su buena alimentación, no respeta los ritmos circadianos, no tiene una buena hidratación, no gestiona bien su pH o su medio interno, no tiene un buen contexto social de relaciones. Entonces, él está haciendo su trabajo específico, está plantando, sí, pero en un contexto negativo. Entonces, esa fase, todos esos estímulos, nosotros entendemos, no, es que yo entreno, tengo que mejorar el físico. No, el cuerpo no focaliza en lo que tú crees que es lo importante. Lo que está focalizando realmente es proteger su equilibrio, su homeostasis o su proceso adaptativo para ver si eso es viable o no. Porque al final la biología lo que busca es proliferar y sobrevivir, ¿no? O sea, cuando la gente me dice, ¿por qué mejoramos físicamente? Pues porque nuestro diseño biológico es para mejorar. Una persona de 80 años enferma puede mejorar. Una persona de 100 años puede mejorar. Parámetros.
Evidentemente no llegar a cuando tenía 20 años con un potencial biológico diferente, pero toda persona puede mejorar. ¿Por qué? Porque esa es nuestra biología. Ya. Mejorar. Sí, Quiere sí. decir responder. Ser El día que no, respondedor a los el día que estímulos. no respondes, te mueres. Ya. ¿No? Una planta que ya no está respondiendo a la luz solar, al riego, a los minerales se está muriendo. Será cuestión de tiempo, pero ya va en un proceso reactivo, un proceso negativo. Entonces, dentro de la biología, para mí sí que existe el concepto del todo o nada. Quiere decir, o responde o no responde. Si responde, O adelante o atrás. sí, si responde, la dosis será mínima, pero responde. Entonces, eso de entrenar para mantenerte, ¿cómo lo ves? Pero para mantener el qué. No, es una frase que se usa mucho. En general, no en los deportistas de rendimiento, evidentemente, pero quizás sí en corredores nivel medio. No, yo voy manteniendo mi condición física. Salgo a entrenar. No, porque la propia biología por edad ya te está limitando. O sea, tú te estás empeorando. O sea, tienes que empujar siempre hacia arriba. Claro, tú tienes siempre... O sea, a ver, vamos a entrar en muchos conceptos, pero bueno, vamos... Yo tengo aquí, de todos modos, sí, para no irnos, Sí. que yo también soy muy caótico, Sí. Jesús, perdóname. Sí. Has nombrado el término también potencial biológico, asociado quizás a los deportistas de alto rendimiento. Corrígeme si me equivoco. La biología intrínseca de cada persona elevada a su máximo exponente para rendir en una actividad física particular, con unas características técnico-tácticas particulares. Digamos que esto podría ser el potencial biológico, un Kilian Jornet, que hoy hablaremos de él, ¿no? Pero también podría existir ese potencial biológico no hacia un deporte, sino hacia la salud. Sí, y es que yo creo que el concepto de potencial biológico o no lo he escrito bien o no se entiende bien. Explícanoslo. Todos tenemos un potencial biológico desde que nacemos. Esa es la programación genética, ¿vale? Evidentemente, si nosotros nos exponemos a una actividad para la cual estamos más prediseñados, ese potencial biológico en esa actividad concreta se puede disparar, porque es la adquisición de las habilidades, de los potenciales, ¿no? Tú a lo mejor tienes un potencial para tener oído y tocar muy bien un instrumento, y otro tiene un potencial para salir a correr y aguantar 24 horas porque sistémicamente pues su cuerpo tiene más predisposición a eso. El potencial biológico está en todo el mundo, ¿vale? Si hablamos de conceptos de salud, la salud es inherente a la vida. ¿Qué es para mí el deterioro de la salud? Es la inhibición de los procesos biológicos, que es la pérdida de potencial biológico. Quiere decir que tú naces con unas características biológicas que son adaptativas para sobrevivir en el entorno, y de hecho el Homo sapiens, lo que es la especie humana, ha proliferado dentro de la evolución porque es capaz de generar tremendas adaptaciones biológicas a los entornos y a la alimentación, al clima, a los contextos sociales, a épocas de deprivación. Y de hecho, la frase que dice, ¿no?, que yo siempre utilizo, ¿no?, de la comodidad debilita. El ser humano se ha ido debilitando a base de comodidades, ¿no? ¿Y eso qué hace? Inhibir el potencial biológico. El potencial biológico es aquella capacidad que tenemos todos de manera innata para soportar condiciones adversas. Por ejemplo, el frío, el calor, la deshidratación, la inanición, todos estos componentes que hoy en día lo vemos, muchos de ellos como factores de recuperación o factores de potenciación, realmente son inherentes a nosotros. El problema es que no nos exponemos a ello. Un deportista acaba de entrenar y le hacen un masaje. Eso es una inhibición de la recuperación. Que de manera aguda te puede ayudar para mañana, sí, pero de aquí a 3 meses, ese proceso que tu cuerpo hacía ya lo empieza a dejar de hacer. Ya. Y eso es un factor epigenético. Y el factor epigenético, que es la modulación de la genética individual, no deja de ser el potencial biológico. Por eso decías también que el café es un inhibidor del Exacto, sistema nervioso, ¿no? Claro, porque tú estás preparado para reaccionar ante situaciones. Ya. Entonces, si tú le dices o con una sustancia lo que estás produciendo es que de esta manera reaccione de otra manera, tú inhibes tu capacidad de respuesta. Pero, ¿y qué tal utilizar todos estos elementos de forma estratégica para que sean facilitadores en momentos oportunos para pegar pequeños punch, ¿no? Esa es la clave. La clave para mí es no... O sea, aquí todos somos y buscamos el mejor rendimiento. Yo, por ejemplo, he trabajado con deportistas de muy alto nivel y no soy ingenuo. Quiero decir, tú te enfrentas a otros deportistas que son como los tuyos
y usan todas estas Y usan estrategias. tecnología. Exacto. Entonces tú no puedes, evidentemente, reducir tus posibilidades de éxito, porque entonces el sistema o el método no funciona. Es como decirle a Kilian que no tome glucosa en el UTMB, ¿no? Vale, hablaremos de esto. De Ya todas sabía maneras, que- de todas maneras, es un error decir que yo estoy en contra de nada. Yo estoy a favor de cosas y en contra de nadie. Quiero decir que yo favorezco y considero que hay cosas que benefician el potencial biológico, Vale. creo que mejoran la salud sistémica y a partir de aquí yo genero sujetos adaptativos o deportistas adaptativos o personas adaptativas que tienen más posibilidades biológicas para responder ante procesos que pueden ser reactivos, como puede ser un estímulo de entrenamiento de máxima intensidad o una competición de máximo nivel o una enfermedad, por lo que sea, por estímulos externos que yo no controlo, porque nosotros estamos hablando de biología, pero hay procesos de entorno, gestión de emociones, de predisposición de relaciones personales, que eso tú no puedes periodizar. Quiero decir, eso ya es un carácter, es una manera de ser, es un entorno, es una familia, es un trabajo, que eso tú no puedes periodizar. Quiero decir, puedes ayudarle, puedes mejorar su potencial biológico para hacer frente en mejores condiciones a esas condiciones, para protegerle. Pero, evidentemente, no puedes incidir en muchos aspectos. Pero, Claro, perdona, Jesús, tienes los elementos, el entrenador sí. Tiene los elementos al alcance para justos, ¿no? Para entrenar, porque el entrenamiento es un tipo de estímulo, pero como bien dices tú, no puedes entrar en la casa de la persona y ponerte a mediar entre su pareja y él, Sí. que sería otro tipo de entrenamiento necesario, Sí, claro. ¿no? Pero yo, por ejemplo, dentro de mis estudios, porque bueno, pues me ha interesado mucho la biología, me ha interesado mucho la biomedicina, los últimos años la microbiología y la microbiota, pero considero que el contexto general, cada vez le doy más peso a una gestión emocional de todos estos procesos. ¿Por qué? Porque la exigencia a la cual tú le puedes someter a una persona por decirle que esos procesos que le están deteriorando su potencial biológico, que inhiben, que son aspectos comunes en nuestra vida, ¿no? De exponerte al frío. Ahora todo el mundo lo hace por las modas, ¿no? Pero no es una rutina. Yo no lo es llevo una... haciendo mucho tiempo, ¿eh? Vale, pero la mayoría de gente lo hace como una victoria personal, ¿no? Entonces, claro, si tú empiezas a incluir estas rutinas dentro de la vida de la gente, que ya va con un estrés muy increíble, muchas veces este tipo de estímulos acaban siendo reactivos. ¿Por qué? Porque si tú, una persona, imagínate, estrés laboral, familiar, personal, demás, y luego tiene una periodización de entrenamiento, de carga, como hemos dicho al principio, sin esa compensación luego que sería descansar. Nosotros íbamos a lo mejor a cazar y luego estabas tirado debajo de un árbol durante 6 horas, ¿no? O no tenías prisa. Y si hoy no cazabas porque había comida, pues no cazabas, ¿no? Eso ha desaparecido. Ahora tenemos obligaciones y rutinas y horarios. Y eso, yo siempre digo lo mismo. Lo único que puedes perder ante un entrenamiento que no hagas, lo que puedes perder es hoy no mejorar o no darle el estímulo que te ayuda a mejorar. Pero puedes estar ganando no lesionarte y volver atrás 3 meses. Es otro tipo de entrenamiento. Quiero decir que el contexto del entrenamiento no solo es la carga como tal y un papel lo aguanta todo. Lo que importa es entender los procesos biológicos y qué te puede al final acabar limitando, ¿no? Yo en los últimos estudios ya calculo cuántos estímulos tiene una persona al día. Primero definamos qué es un estímulo, ¿no? Beber el café o lo que estés tomando. Dosis de estímulo por vosotros. Es un estímulo. Ahora estás generando un estímulo, ¿no? ¿Qué grado de estímulo es ese? Bajo, alto, medio. Todo esto son estímulos. Y todo depende de mi adaptación creada en el pasado Vale. hacia ese estímulo, ¿no? Y toda la potencia biológica que tú tengas para responder. Para ti eso, si tú estás, si estás acostumbrado o tienes una asimilación de eso, quizá no te produce nada. A lo mejor me lo tomo yo y no duermo. Quiero decir que la dosis es diferente, ¿no? La dosis hace el veneno, es la frase clave, ¿no? Entonces, hablabas antes de los hidratos de carbono, ¿no? Es la dosis. El veneno es la dosis, ¿no? Y la respuesta adaptativa, ¿no? Entonces, tú puedes tener, yo he calculado, a lo mejor las personas normales, que no tienen una vida excepcionalmente exigente, pueden tener entre 200 y 300 estímulos al día. Ah, está contabilizado esto. No, lo he contabilizado. ¿Lo has contabilizado tú? Sí, más o menos. Un deportista de élite puede tener 200, depende del deporte, 200, 300 estímulos al día. Vale. De diferentes áreas, comer, exponerte al frío, calor, entrenar, ¿vale? 200... ¿Discusión también contaría? ¿Una discusión? Sí, también por es un supuesto, estímulo. Por supuesto. Entonces,
son 200 veces que tienes que responder. A nivel neural, a nivel inmune, Ya, a nivel esto es metabólico. energía, claro. ¿Vale? Entonces, claro, ¿puedes reducir el número de estímulos? Es el objetivo. No sumemos, quitemos cosas, porque esa es la clave adaptativa. Si tú tienes menos estímulos a los que responder, puedes dedicar más energía a los que le A los das. que utilices, claro. Claro, entonces, ¿qué hace un guepardo? Un guepardo está estirado, tomando el sol, paseando, marcando, y de repente hace el estímulo que él quiere, que es comer, sobrevivir, etcétera. Claro, ¿no? lo da todo ahí. Ahí. ¿Y nosotros qué hacemos? Respondemos a todo. Entonces somos responders a una condición de ambiente, situacional, personal, de vida, ciudades, etcétera, que es grandísima. Fíjate, el otro día entrevistaba al inversor, trader Sí. Joseph Agram, no sé si le conocéis, Sí, claro. y decía, yo tengo un amigo que él se esfuerza por ser bueno solamente en una cosa al día. Porque tenemos la maldita costumbre de que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos que ser el número uno en cada una de las cosas que hacemos en el día a día. Claro, y eso lleva un gasto energético muy, muy grande. Sí, sí. Porque eso es, bueno, lo de siempre. Es un especialista o un generalista. Un guepardo es un especialista. Una rata es una generalista, se adapta a todo, no es buena en nada, pero sobrevive. Y ese es su potencial biológico. Muy buenas analogías, Es su potencial biológico es sobrevivir. Y el otro es ser el más rápido para cazar. Quiero decir, el potencial biológico es ese. ¿Para qué estás diseñado y qué estás haciendo? ¿No? Nosotros, el otro día leía sobre aspectos de biología animal y estaba leyendo, por ejemplo, los osos pardos, ¿no? El oso pardo puede llegar a tener niveles de colesterol de 1000. No tiene infartos, no tiene problemas vasculares. ¿Por qué? Porque hace una vida de oso. El ser humano tiene 300 y te dicen, no, eso es patológico. Bueno, depende, es patológico, habría que entrar en ese debate, que no es el día, pero no hacemos una vida de humano, hacemos una vida de diferentes cosas, ¿no? Demasiados estímulos, ¿no? Y ese es uno de los problemas principales de la pérdida de potencial biológico. Inhibición, que es la exposición a situaciones que nos debilitan como especie, y luego la alta demanda de estímulos que tenemos, ¿no? Desde el teléfono hasta el trabajo, hasta el entorno social, que hace pues que evidentemente a lo mejor la tarea que nosotros queremos hacer, que es el deporte o correr más en 10 kilómetros, pues a lo mejor se vea reducida, ¿no? Y tú que eres experto en deportistas profesionales de todo tipo, has llevado todo tipo de incluso olímpicos, Sí. y muchos campeones, ¿te has encontrado a personas que, a pesar de estar siendo los números uno, tenían un margen de mejora y estaban incluso siendo reactivos en sus hábitos del día a día? Sí, sí que lo he encontrado, porque influye mucho la gestión emocional. Quiero decir, yo lo que sí que he visto los últimos años, sobre todo, es que la exposición mediática y el tener que estar a lo mejor al día de, pues, en las redes o para incluso potenciar su marca como deportista, resta mucha energía de lo que es luego su disciplina deportiva, ¿no? Y en ese sentido sí que me he encontrado pues la gestión difícil luego del entrenamiento, que acaba siendo un poco una rutina, más que un... De todos modos, perdóname, Jesús, que te interrumpa, creo, bueno, es mi punto de vista al menos, que esa parte de exposición social es intrínseca del deportista. Es decir, si el deportista no hace una rueda de prensa, si no está en redes sociales y todo esto, el deporte no tendría un alimento económico. No crecería. O sea, si no hay gente que lo mire, no hay quien ponga ahí dinero, entonces el deportista no haría deporte, ¿no? Está claro, pero luego, por ejemplo, hay caracteres y personalidades. Claro. Quiero decir que tú te puedes encontrar pues una persona muy introvertida o te puedes encontrar una persona que eso le gusta. Entonces, para una persona que le gusta va a ser un refuerzo, a la persona que no le gusta Claro. puede ser negativo, ¿no? Entonces, ese tipo de persona tiene que aprender a gestionar ese tipo de información o cómo la gestiona, ¿no? Hay perfiles. Kipchoge es un corredor de maratón el mejor del mundo y demás, o que había tenido el récord del mundo durante muchos años y además pues ha ganado creo que 3 Juegos Olímpicos. Y es una persona que mediáticamente no es excepcional. Ganó el premio Príncipe de Asturias, creo que hace un par de años. Y es una persona que no se expone a medios de comunicación constantemente, ¿no? Si vas a otro extremo, por ejemplo, Kilian Jornet no es una persona, sí que utiliza mucho las redes para comunicar, pero no es una persona, él busca su entorno donde él favorece su rendimiento, le gusta el contacto, el aislamiento en la naturaleza, no le gustan las ciudades, etcétera. Y ha gestionado bien, yo creo, en mi opinión, su evolución a nivel de redes sociales, porque no está fuera de eso,
pero a la vez tiene su espacio para poder seguir desarrollándose. El problema es que eso te engulle a ti. Esa es mi opinión, ¿eh? No soy un experto y no es biología ni fisiología, pero creo que sí que influye, porque hay veces que el propio sistema, como tú dices, te engulle si tú no tienes esa capacidad de respuesta a nivel de la gestión luego de las cargas, por ejemplo, o de la gestión de la base sistémica de salud, porque no la tienes. El deporte profesional cada vez más tiende a la especificidad y la poca individualidad, porque tienes que entrar en métodos y sistemas muy diseñados, porque eso es lo que hace que puedas acceder a la escalabilidad del producto. Y entonces, al final, ya no te hablo de deporte de profesional, pero sí en deporte amateur, ¿no? Entonces, ese contexto, si tú no tienes una base sistémica que te proteja, a lo mejor todos esos estímulos tan altamente específicos, por ejemplo, yo ahora lo veo, la gente sin tener experiencia previa en fuerza se expone a hacer CrossFit. Pero perdóname, Jesús, porque ahí tengo una duda que me surge, y es que hablas de que los deportistas tienen que ser cada vez más especialistas en su deporte. Sin embargo, lo que veo es que la falta real que ha existido durante toda la vida en todos los deportistas ha sido lo común a todos los deportistas. Una base de movilidad básica funcional del ser humano, una base de alimentación no inflamatoria o inflamatoria en lo justo, una base de hábitos de sol, etcétera, ¿no? Esto es lo que le ha faltado a todo el mundo. Y luego todo el mundo era especialista. El que es futbolista todos los días le pegaba una patada al balón. El que es runner todos los días salía a correr. Entonces, esto choca un poco con cómo lo veo yo, con esta exposición que dices, cada día somos más especialistas. En cambio, según yo lo veo, cada día se está trabajando más en la base que era lo que no teníamos antes, ¿no? Bueno, porque hay un déficit de esa base que tú comentas. Antes, que es lo que le da la salud sistémica, perdona. Sí, Jesús. pero por ejemplo, el fútbol yo creo que ha pasado de salir a correr en pretemporadas maratones de entrenamiento, ¿vale?, a que ya casi no corren y todos con balón. Entonces, para mí no hay un término medio. Quiere decir, hablamos de entrenamiento, ¿eh? No hablamos luego de la salud sistémica o todos los componentes de la rutina diaria, que si tú me dices, para ti qué es importante, para mí es la rutina, mantener la rutina, una buena rutina, ¿no? Entonces, el tema es, se ha pasado en el fútbol de generar contextos de 0 a 100 a pasar a 100. Quiero decir, ahora el deportista, si no entrena con balón y no juega con balón desde la pretemporada y no hace una fuerza incluso aplicada a la especificidad, que es inestabilidad, trabajos unipodales, trabajos con cargas inerciales, y tú dices, bueno, chavales de 18 años que no han hecho una sentadilla nunca, Claro, que no tienen movilidad. Ahí quería llegar ¿vale? yo. Entonces, hemos pasado de eso, de trabajar sin una especificidad, a pasar a la especificidad. Entonces ahí está el problema lesivo. El problema adaptativo no ha habido una transición. Porque si tú me dices, no, los chavales hasta los 18 años trabajan un contexto de fuerza muy amplio, muy general, se les enseña a hacer arrancadas, cargadas, pesos muertos, tal, y cuando tienen 18, 20, 22 años van evolucionando hacia este tipo de trabajo. Perfecto. Pero eso no pasa. Quiero decir, no hay trabajo ni de fuerza y se pasa a trabajar ese tipo de fuerza. Ahí yo veo el trabajo reactivo. ¿Por qué? Porque la reactividad quiere decir cuando tu propio cuerpo ante esos estímulos no es capaz de responder adecuadamente y genera procesos inflamatorios, procesos reactivos, que es dolor, que es incapacidad funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que en el contexto deportivo se ha pasado, cuando te hablo de las especificidades, personas que no tienen una tradición en la fuerza, en el trabajo muscular o que vienen de un deporte de competición y ahora se exponen, por ejemplo, pues al CrossFit. Ya. De 0 a 100. Y tú dices, yo les tengo que trabajar la movilidad, la fuerza básica, claro, porque no han tenido ese proceso adaptativo y se exponen ya, porque les gusta el deporte, a ese tipo de deporte, que es muy específico. Es un deporte... Y que es otro deporte, que no es un trabajo funcional intrínseco del ser humano. Claro. O sea, que ahí ya me toca la parte en la que yo me desarrollo profesionalmente. Sí. Y es que es esto, que CrossFit, lo veo a menudo, ¿no? Que los corredores que hacen, o deportistas de resistencia que quieren cubrir su falta de fuerza haciendo un deporte que es CrossFit, que tiene unas demandas técnico-tácticas específicas de otra cosa. Pero bueno, esto es otra cosa. No me quiero ir ahí, sobre todo porque tenemos el episodio anterior con Rubén Espinosa que hablamos precisamente de esto. Muy interesante, por cierto. Antes de pasar a la parte de nutrición, con un estudio que presentas tú súper interesante hablando sobre la dieta rica en proteínas y todo esto, ahora lo veremos porque es bastante, para mí, controvertido al menos. Quería preguntarte que si hablamos de salud sistémica
en el deportista de alto rendimiento, en el deportista élite, mejorando esa salud sistémica, podemos mejorar su rendimiento y conseguir su mejor versión. A mí se me viene a la cabeza el caso de las mujeres cuando, en el contexto de la resistencia, ¿vale? Que es donde más lo he visto, con la amenorrea, con la pérdida de esa regla, que esto pasa en muchas, corrígeme si me equivoco, pero lo que veo es que las mejores corredoras, precisamente por ese estrés fisiológico tan alto al que se exponen, gracias a ser las números 1, pierden su regla. Y esto a mí pues también me resulta contradictorio con tu mensaje. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que son las mejores. Yo he trabajado con las mejores también. He tenido, pues... ¿No te mojas para decir quiénes son las mejores? No, pero he colaborado precisamente con una chica que fue campeona olímpica en ciclismo y eso es la mejor. Y esta chica viene del contexto que tú decías, ¿no? Una persona que no tenía la regla durante tiempo. Y precisamente cuando yo empecé a trabajar con ella, yo le dije hay que recuperar la menstruación y hay que trabajar en eso, porque eso te va a favorecer contextos hormonales adecuados y capacidad de recuperación, de potenciación, etcétera, para alcanzar ese potencial biológico, ¿no? Recuerdo que empezamos a trabajar, yo le dije hasta que no tuvieras la menstruación y no se estabilice, nosotros no vamos a continuar entrenando así, ¿vale? Esta chica tenía por radiografías una columna vertebral de una mujer de 80 años. Y te estoy hablando de una persona de 20, ¿vale? Que tiene una degeneración ahí de la hostia, claro, ¿no? porque ya lleva una amenorrea durante años, ¿no? Esta chica, cuando recuperó la menstruación, empezó su rendimiento increíblemente a subir, ¿vale? Fue campeona de España, bueno, campeón de Copa de España, fue profesional, ganó una etapa en el Tour femenino, empezó a despuntar, ¿no? Hasta el punto que hagan unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo en que las mejores tengan toda esa amenorrea. Creo que eso es un problema disfuncional, son personas que para mí tienen mucho más potencial biológico del que expresan y se han cronificado en ese estado. ¿Por qué? Porque no duele, porque no molesta. Y aparentemente no les limita el rendimiento. Entonces se han acostumbrado a que ese proceso puede ser favorable. Ahí hay un déficit, para mí, de gestión de la nutrición, porque al final uno de los componentes es la baja disponibilidad energética y muchas veces se considera que es comer determinadas cosas y en determinadas cantidades, cuando el problema no es qué comes, es cuánto absorbes, ¿vale? Y eso es una cosa que hablaremos. Y ahí el intestino tiene otro papel. Claro, entonces... Ahí hay contextos de disbiosis intestinal muy grande. Hay ya publicaciones interesantes que ya hablan de la disbiosis intestinal en la mujer con amenorrea en deporte, ¿vale? Quiere decir que hay un contexto hormonal, endocrino y metabólico alterado que acaba favoreciendo ese proceso reactivo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Protegerse ante una agresión. Al final volvemos a lo mismo. Es una fase reactiva. El cuerpo inhibe el proceso reproductivo para favorecer un proceso fisiológico de exigencia de rendimiento, correr, tal, lo que sea, ¿vale? Está inhibiendo ese potencial biológico para reproducirte. Pero no está favoreciendo la base sistémica. Lo que está haciendo es potenciar una especificidad reduciendo otra. Pero ese trabajo en el largo plazo da problemas. ¿Por qué? Porque al final todo este tipo de deportistas, que tú me hablas, sí, contextos de ganadoras, pero luego hay que ir viendo con los años cuántos problemas de lesiones tienen, fracturas por estrés, problemas musculares, tendinosos, articulares, que van acumulando, y eso no se relaciona con la amenorrea. Y es derivada de ese proceso hormonal. Sí, no solo ganadoras, ¿eh? Yo supongo que habrá muchísimas deportistas que se lo toman muy en serio. Sí. Yo cuando estoy en temporadas de que me lo pongo muy on fire, no hay otra cosa en mi vida más que la competición, los entrenamientos me lo tomo muy en serio y eso alimenta mi autoestima y mi bienestar. Sí. Pero claro, hay un punto de para adelante o para atrás en cuanto a la salud se refiere. Por ejemplo, en la mujer, cuando desaparece la regla, es un evidente indicador de que algo no va bien. Pero en el hombre no tenemos ese indicador, ¿no? ¿Qué tipo de red flags ves tú que sean similares en la mujer perder la regla, pero en el hombre? En el hombre, bueno, no perdemos la regla, pero no tenemos. Sí, pero tenemos una menor capacidad reproductiva y, como tú sabes, la inhibición de la testosterona en deportistas de resistencia es muy clara. Y eso implica los procesos anabólicos. O sea, la recuperación, la regeneración tisular a nivel muscular,
la recuperación de tejidos articulares, conectivos, todo esto sí que está muy relacionado con la testosterona y el aumento de cortisol. Entonces no se ve directamente porque no tienes un proceso biológico tan claro como puede ser la menstruación, pero sí se ven procesos de lo que se llama pues el sobreentrenamiento o la falta de capacidad adaptativa, no deja de ser ese proceso, ¿no? En términos claros, que no mejoras en el rendimiento. Exacto. Entonces, un deportista, aunque en la mujer no tenga la regla, en el hombre no se perciba, sí que tiene una capacidad de pérdida de capacidad adaptativa, con lo cual de pérdida de mejora. Quizá el líbido más bajo. Sí, el carácter, la manera de muy irascibilidad. Luego ansiedad, también en la mujer aparece mucho los trastornos de conducta alimentaria, que eso es muy relacionado también con las amenorreas, que es mucho con la percepción visual, la personalidad de la mujer, que es muy exigente consigo misma, mucho más a veces que el hombre, ¿no? Entonces todo implica, es el contexto, la mayoría de mujeres, el 60, 70, 80% de TCAs, de trastornos de conducta alimentaria, es la mujer. ¿Por qué? Pues porque el contexto perceptivo o psicológico de la mujer es diferente que el hombre. Quiero decir, son mucho más exigentes, autoexigentes, disciplinadas en ese sentido. Si tú a una mujer le dices una dieta muy estricta, seguramente la va a seguir. Y puedes tener un contexto complicado. En cambio, en un hombre a veces somos mucho más laxos en el sentido de dar pues ahora pues me voy a tomar una cerveza, me voy a dar... No llegamos a ese contexto de... Sí, no somos tan rayados como las mujeres en eso sería sentido. Un poco el resumen, ¿no? Y yo creo que eso influye, porque una mujer al final, al ser mucho más organizada, estructurada o disciplinada, lleva esas dietas muchas veces a ese límite que es disfuncional, pérdida de energía y además como inicialmente, lo que siempre hablamos del cortoplacismo, bajar de peso dentro de un deporte de resistencia te favorece. Claro, justo era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque claro. la mujer y el hombre asociamos en el contexto de la resistencia que perder peso es estar más ligero, más liviano. Sí, porque aumentas el ratio, o sea, el peso-potencia y aumentas tu rendimiento. Pero claro, es como todo, ¿no? El efecto agudo es muy directo y lo ves muy claro. O sea, tú pierdes 3 kilos... y enseguida ya ves que tienes, hostia, voy más suelto, más fino, corro que parece que huele, ¿no? Pero claro, mantener eso es la clave, ¿no? Cuando tú decías antes, me mantengo, tú no te puedes mantener ahí. O sea, las épocas de competición siempre, yo he sido entrenador de atletismo, se aguantan 3 semanas, un mes, porque son épocas tan altamente estresantes para el cuerpo, sí. A nivel metabólico, a nivel de hormonas de estrés, a nivel de procesos de competición de alta exigencia, que tú no puedes soportar ese tipo de estímulos durante mucho tiempo, ¿no? Porque te estás limitando mucho tu proceso adaptativo, ¿no? Entonces, mi propuesta siempre es la misma. Tú tienes que mantener, si puedes, ¿no?, durante 10 meses un trabajo de base sistémica para buscar esa especificidad en esos momentos clave, que lo puedes aguantar, ¿no? El problema es cuando entramos en dinámicas de especificidad todo el año, que es alta competición, por ejemplo tenistas, por ejemplo futbolistas, deportes de este tipo, en el cual cada semana hay competición. Entonces, si tú no tienes ya un bagaje, un trabajo compensatorio de todos estos procesos, pues puedes acabar, si no tienes una genética prodigiosa o un componente biológico o una juventud que te favorezca, pues en rutinas de lesiones crónicas, de procesos inflamatorios, resfriados, procesos víricos, etcétera, que no dejan de ser una muestra de esa pérdida de capacidad adaptativa. Yo hace que no me resfrío, a lo mejor un poco, algún amago, pero en los 2 últimos años. Un día pillé fiebre en un día y desapareció en el mismo día, pero es muy raro que yo me resfríe. Pero sí que veo gente que constantemente está con el constipado. Pues eso es una muestra clara de que ya está en ese límite que decimos, ¿no? Su cuerpo está luchando. Claro, estás luchando, el sistema inmune ya no tiene esa eficacia porque está dedicando esa energía para otras cosas. Entonces, el estímulo de ejercicio no deja de ser un proceso que se suma además de todo el resto, ¿no? Y esa base biológica baja, ¿no? Te quiero comentar el caso, no sé si has escuchado la mujer esta, la deportista esta que se llama, bueno, es influencer, Verdelis, una mujer de 39 años que tiene 8 hijos y acaba de ganar las series estas de los 8 maratones en 8, no sé si son 8 continentes, tengo por aquí bueno, da igual, 8 países de diferentes zonas del planeta en 8 días. Claro, una mujer
39 años, 8 hijos, potencial biológico a nivel reproductivo top, ¿no? O al menos así lo veo. Y coge y te hace esto. ¿Qué tiene esa mujer dentro? Y si hacer esto, conseguir hacer esto, juega más a su favor o a su contra a nivel de salud sistémica. A ver, yo empiezo por lo primero que me llama la atención, ¿eh? Para tener 8 hijos y hacer esto... Tienes mucho tiempo, mucho dinero. Ole, ¿eh? No, pero ole porque evidentemente tiene que tener una disciplina y un orden para poder llevarlo todo increíble, ¿no? Entonces, por eso, pues, máximo respeto, ¿no? Porque es encomiable. A partir de eso, claro, habría que ver qué ritmo son las maratones. Claro, no es lo mismo acabar una maratón que acabar la maratón en 2 horas 20. Hay mucha diferencia, ¿no? Sí, la competencia que tenga puede ser más baja. La intensidad, o sea, tú me dices, yo puedo acabar 8 maratones en 8 días. Yo, seguramente sí, pero a lo mejor a 4 horas. O 3 horas y media. Claro, ¿vale? la cosa es que no sé si... Voy a buscarlo aquí. Dudo, si es que simplemente las ha acabado o que las ha ganado. Sí, bueno, pero que serían cosas distintas. Habrá que ver los tiempos o el nivel de exigencia, ¿no? Creo que eso es relevante. Ya, total. Porque hay influencers que son capaces de, por decirte algo, ¿no? De hacer, pues yo qué sé, Barcelona, La Coruña sin parar en bici. Bueno, pero ¿a qué velocidad, no? Quiero decir que es relevante. Un tiempo medio de 3 horas y 18 minutos. Sí, bueno, es un rendimiento que es aceptable. Bueno, sí. Para una mujer, sí. Muy bueno, sí. Sí, yo creo, yo nunca he hecho una maratón, pero yo creo que estaría en torno a las 3 horas 5, por ahí. Yo que tengo un ritmo medio en el 10K de 3:40. No, 3:40 me flipo. Bueno, sí, tengo 3:41. No, esta chica 3:18 está bien. Quiere decir que habría que ver de qué nivel viene previamente, porque a lo mejor ha sido una buena atleta. Y claro, es como si decimos, ¿no? Pues una atleta que tiene 2 horas 10 en maratón, pues hará que los haga 2 horas 40. Quiero decir, hay que ver de dónde viene esta chica. Yo no la conozco particularmente, ni he escuchado la noticia. Pero creo que tiene un buen potencial biológico, pero también habría que ver qué pasará de aquí a 5 años o de aquí a 4 años o a tal. Porque el problema viene de lo que yo os estoy explicando aquí, es que lo que se suele ver es lo que pasa mañana o lo que pasa la semana que viene y lo relacionas con lo que has hecho hoy. Pero muchas veces un cáncer es un proceso adaptativo de 15, 10, 20 años. No se ve lo que has hecho el mes antes. Es un proceso adaptativo a respuestas reactivas. Claro, a estímulos que pueden ser nocivos, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo el tabaco, la polución, disruptores endocrinos, exposición a ondas radiactivas, no sé, hay muchos procesos que individualmente respondemos diferente y que tú seas más sensible a un tipo de estímulo que yo y que tú estés generando una respuesta que acabe en una mutación y que acabe en un proceso tumoral o en cáncer, ¿no? De hecho, escuché Pero la gente no lo relaciona a lo que has hecho el último año. O sea, te dice, es una persona que hacía deporte, se cuidaba y tal, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es cuidarse? ¿Qué es hacer bien las cosas? Porque yo puedo entrenar 3 horas al día y luego tomarme 3 cervezas, 5 cafés, irme a dormir tarde, no exponerme al sol, bueno, todo esto que todo el mundo sabe, porque al final todo el mundo sabe las cosas, lo que pasa es otra cosa es que lo queramos hacer. Y entonces la gente se queda con que hace deporte o que se cuida, ¿no? Pero ¿qué es cuidarse? ¿Qué es hacer deporte? Claro, estamos en ese contexto, ¿no? Yo me estoy yendo un poco al extremo también quizá para dar un mensaje que creo que es interesante de que es importante las rutinas, es importante lo que haces y entender los estímulos que haces, ¿no? Porque todo tiene, y viene el Paquito, el de las rebajas, y luego te viene pues una enfermedad, te viene un proceso degenerativo, te viene un proceso lesivo y todo tiene un contexto. O sea, ¿por qué viene eso? Puede haber una parte mecánica, evidentemente, biomecánica o motora, pero muchas lesiones, en mi opinión, son procesos inflamatorios. Uno de mis trabajos actualmente es lo que nosotros hablamos con mis colaboradores, que es vaciar la copa. La copa de la inflamación es los procesos que van sumando, esas respuestas inmunes, que llega un momento que rebosa.
Y el día que rebosa aparece el dolor, aparece la lesión, aparece la enfermedad. Entonces, la graduación de esa copa, primero hay copas así y hay copas así. Eso ya te viene de base. Tú la puedes ir mejorando o haciendo más grande, pero la persona que tiene esta copa va a soportar menos que el que tiene una copa así. Kilian Jornet es una copa así y la nuestra es así. Entonces, tú no puedes acumular 20 horas de carga hoy y mañana otra vez. ¿Por qué? Porque todos los estímulos o el estímulo que le estás produciendo rebosa y te produce dolor, molestias, no puedes hacerlo, no puedes acumular. Entonces, es ingenuo pensar que no gana el que más entrena y el que más puede acumular. El problema viene en que cuando hablamos con los entrenadores, dicen, no, hay que hacer 180 kilómetros para hacer maratón. Si el problema no es ese, el problema es, ¿lo puedes aguantar adaptativamente, sin lesionarte durante 5 años? Porque si no lo puedes hacer, no hay teoría que valga. Y por eso me vuelvo a la base. Si tú no mejoras tu capacidad de recuperación y de tolerancia a los estímulos, que son los que te van a hacer ir mejorando, tú no puedes entrar en esas mecánicas. Es que el maratoniano hace 150 kilómetros. Si no, no puedes... Bueno, si tú no lo toleras, tú no puedes hacer eso. O sea, a ti ese plan no te funciona. Tienes que buscar otro plan. Mejorar tus procesos adaptativos. Es el único plan en ese caso. Y luego ya iremos. Todo el mundo quiere cargar más y quiere entrenar más. Pero ¿lo aguantas? Ese es el tema. ¿Aguantas esa carga? Todo el mundo no puede entrenar como Kilian. Todo el mundo no puede entrenar como los ciclistas del Tour. Pero lo quieren hacer. Intentan copiar estrategias de entrenamiento, de recuperación, etcétera, cuando la inercia biológica de cada persona es diferente. De dónde vienes, qué eres y hacia dónde quieres ir. Entonces, todos esos procesos son diferentes y eso es la individualidad. Entonces, hemos ido a un mercado, en el fútbol, en deportes donde incluso hay mucho dinero, en el cual hay una falta de individualidad y una alta especificidad de entrenamientos y de estímulos. Entonces, es el cóctel perfecto para producir todos esos estados inflamatorios, reactivos, lesivos. Y ahí hay otro concepto que yo hablo y hablaré en mi libro que estoy acabando, en el cual hablo de la maduración fisiológica. La maduración fisiológica es aquel proceso en el cual tú te encuentras en el momento concreto de tu vida, que es la suma de todas esas experiencias previas que tú tienes con la especificidad del propio deporte o de la vida y que han hecho que tu cuerpo reaccione y sepa modular esos estímulos que soportas para producir respuestas positivas o negativas. Entonces, ¿cuál es para mí uno de los principales problemas del deportista? El proceso madurativo. No está relacionado con la edad biológica, está relacionado con la experiencia fisiológica y biológica de esa persona. Quiere decir, una persona con 22 años o 20 años, un Tadej Pogačar, ¿no? O personas con un alto potencial biológico, pero encima juventud. No hay nada que detenga el crecimiento de un bebé. Nada. Nadie puede detener que deje de crecer, a no ser que intentaras ahí inhibir a nivel de farmacología muy potente, pero nadie puede hacer que esa persona no deje de crecer, porque el potencial máximo es aquel para el cual estás diseñado, que es crecer. En ese momento. O tener un porcentaje de grasa parda determinado, o termorregular de una manera determinada, porque los niños, por ejemplo, no sudan. Quiero decir, ese proceso biológico es una maduración que va progresando de manera natural, sin que nadie haga nada. ¿Qué pasa en las edades tempranas y la formación? Tú estás alterando ese proceso madurativo, natural. Si eres buen preparador, lo reorientas para favorecer ese proceso biológico. Pero muchas veces esos atletas, deportistas que destacan en edades tempranas, lo que han hecho es la respuesta a la especificidad, pero no a su potencial biológico. Que llega un momento que cuando llegan a los 22 años o 23 años dicen, no, ahora vamos a empezar a entrenar. No, si tú ya lo has hecho. Entonces, tú no has aprovechado tu potencial biológico y has empezado a entrenar. Tú has entrenado, has respondido y ahora no tienes potencial biológico. Y te apagas antes. Y tu maduración biológica está estancada. Entonces, ese deportista no progresa. Entonces, cuando dicen, ¿por qué este tío no ha mejorado a los 28? Es peor que a los 22. Cuando tendría que ser mejor. ¿Por qué? Porque ha quemado naves, ha quemado etapas. Y todo esto que te estoy vendiendo es para darle importancia a todo lo que es la salud sistémica, que hemos empezado hablando de eso, que es lo que tiene que hacer el cuerpo y que sabe hacer. Y eso es la salud sistémica, es hacer
lo que el cuerpo sabe hacer. Y cuando llega un momento que el cuerpo no hace lo que tiene que hacer, tienes problemas. Vale, Jesús, pues ahora me gustaría pasar a hablar sobre un estudio que tienes, bueno, que habla sobre la Westernized Athletic Nutrition, la nutrición occidentalizada, que a mí me deja bastante paralizado porque no sé si demuestras o concluyes en que una dieta rica en proteínas y carbohidratos es una dieta acidificante, es decir, que genera una respuesta reactiva en el organismo de un deportista. Y digo yo, pues si precisamente es la teoría que más encaja con la mejor dieta para tener un buen estado de rendimiento en un deportista. Cuéntanos un poco qué es lo que encontraste aquí. Sí, bueno, este estudio yo describí este concepto que es la dieta atlética occidentalizada, o sea, no una dieta occidentalizada, sino la dieta atlética. Atlética, para deportistas. Sí. Es un concepto, bueno, es una revisión que realicé para una revista pues, interesante de ciencias biológicas, en este caso de microbiota, ¿vale? Entonces yo describo un poco el contexto de lo que es el deporte de resistencia y en este caso, por ejemplo, deportes intermitentes como pueden ser el fútbol o puede ser el baloncesto o el tenis, o en los cuales los estímulos repetidos de alta intensidad pues generan una serie de respuestas y en paralelo pues explico el contexto nutricional y el contexto de microbiota, ¿no? Voy a intentar explicarlo de manera resumida y un poco en contexto para que se entienda, ¿no? En primer lugar, el entrenamiento anaeróbico, que es el entrenamiento de alta intensidad, recuperación incompleta, etcétera, etcétera, lo que no sería, por ejemplo, una maratón, sería, por ejemplo, un trabajo pues, de 400 metros, un trabajo de 200 metros de velocidad, o un jugador de fútbol, estímulos repetidos constantes de alta intensidad con poca recuperación, etcétera, alteran el pH interno, que sabemos que está en un equilibrio entre 7,3 y 7,4, y se ha visto claramente que con estímulos de este tipo, ¿no? De máxima intensidad, en los cuales hay un déficit de oxígeno asociado a este tipo de trabajo, con un metabolismo más anaeróbico, producción de energía por vía anaeróbica, con generación de hidrogeniones y de acidificación del medio, tanto celular como sistémico, pues hace que haya una demanda muy elevada de efectos y moduladores tamponadores de esta acidosis para recuperar ese equilibrio en el pH, ¿no? El pH base, ¿no? Entonces, esto, perdóname Jesús, yo voy bajando a tierra. Sí. Esto quiere decir que tu cuerpo se esfuerza por alcalinizar el cuerpo, ¿no? Volver a la situación de equilibrio, que es el Homeostasis. 7,3, 7,4, donde los procesos biológicos fundamentales se producen. Claro. ¿Vale? Proceso homeostático, Claro. Corrígeme si me equivoco. Exacto, Vale. sí. Entonces, este tipo de estímulos o estímulos continuados ya produce un estímulo sobre, por ejemplo, la función renal, sobre, por ejemplo, la exigencia del sistema digestivo, la microbiota o el sistema vascular para intentar compensar esa acidificación, ¿vale? Y eso genera un coste. O sea, la gente cree que realizar cosas y sumar cosas, el cuerpo es infinito y va a responder a todo, pero va produciendo su proceso, ¿no? Y su proceso es activación del sistema inmune para modular todo ese proceso reactivo, que es esa agresión, ¿vale? Para recuperar ese equilibrio, porque es donde se producen los fundamentos biológicos, por ejemplo, el transporte de oxígeno. Yo tengo mi primera tesis doctoral es sobre temas de oxígeno, de altitud, hipoxia. El proceso del transporte de oxígeno desde la respiración hasta la combustión o utilización de ese oxígeno en la célula tiene un proceso de absorción, que es pulmonar, un proceso de transporte, que es a través de la sangre, y un proceso de entrega y consumo muscular. Cuando un ciclista va, por ejemplo, a Sierra Nevada o va a un centro de altura, está intentando mejorar su proceso de producción y transporte, ¿vale? Principalmente, ¿no? Que es aumentar esa masa de hemoglobina, aumentar esa producción de eritrocitos, pero eso es una producción de transporte. Ahí no estás trabajando específicamente la función pulmonar de absorción y el consumo celular. Claro, porque lo que sucede es que hay menos oxígeno y por lo tanto tu organismo genera más transportadores, Claro, ¿no? entonces estás intentando mejorar ese proceso. Ya. Lo describo para entender que cuando hablamos de hipoxia o hablamos de otro tipo de estímulo, hay muchos procesos. Entonces nos quedamos, ¿no? La exposición al calor. ¿Para qué? No, habituarme a cuando esté en Río de Janeiro a 30 grados. Vale, pero es que el proceso de la hipertermia o la exposición, el estrés térmico, implica la función renal, la función vascular, la función osmótica, la volemia, la gestión de los electrolitos, la microbiota intestinal, el sistema inmune.
¿Salud O sea, sistémica? Sí, todos esos procesos que yo intento englobar dentro de este concepto, lo que me están describiendo básicamente es que no es tan fácil. O sea, tú cuando realizas un estímulo anaeróbico, el proceso adaptativo viene porque el medio interno favorezca este estímulo que tú le has dado. Porque al final, ¿por qué es bueno hacer series de 400? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Porque yo creo o pienso implícitamente que eso me va a hacer mejorar. ¿Por qué? Me va a hacer mejorar si yo aporto ese contexto, ese jardín que hemos dicho al principio, en el cual puede crecer algo. Pero si ese medio es ácido, que es en este caso el pH, la sangre, hay muchos procesos que no se producen. Por ejemplo, el acople entre la hemoglobina y el oxígeno se realiza en un pH neutro. Si yo tengo un pH ácido, hay una disociación entre hemoglobina y oxígeno, anemia de transporte de oxígeno. Entonces no es un problema a lo mejor de que no tengas hemoglobina. El problema es que estás ácido y no hay una asociación correcta cuando absorbes oxígeno. Entonces estamos yendo a que un problema sistémico me está afectando el transporte de oxígeno, con lo cual estoy empeorando mi rendimiento aeróbico. Vale, entonces, si una persona no tiene, o está inflamada o no tiene esos deberes hechos a nivel de salud sistémica, se pone a hacer series glucolíticas, series anaeróbicas, que generan una mayor acidificación del sistema. Exacto. Y no genera respuestas adaptativas, sino más bien reactivas. Exacto. Y es aquí donde entra la otra parte, que es la nutrición, donde Exacto. explicas que una alimentación rica en proteínas genera una mayor acidificación del sistema y por lo tanto no solo no ayuda, sino que empeora la evolución del deportista. Exacto. Nosotros creemos que como hay una destrucción de masa muscular o agresión sobre el tejido muscular, esto es como que es muy fácil, ¿no? O sea, yo me estoy gastando el vaso de agua y lo relleno. Ya está. Pero no pienso que haya un proceso de adquisición de ese agua, donde la voy a buscar, que ese agua sea buena, que, ¿me entiendes? No de cualquier manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy al gimnasio. Como he hecho trabajo de hipertrofia, luego he de comer proteína. Porque, claro, he de regenerar ese tejido muscular. Esa es la lógica. Yo entiendo que eso que yo estoy comiendo va a ir donde yo quiero. Vale. Vale. En un contexto perfecto, ideal y de salud sistémica, a lo mejor se acaba produciendo de una manera más eficiente. Pero en un contexto en el cual no hay una base sistémica, no hay una función renal adecuada, no hay unos tamponadores de bicarbonato adecuados porque no se generan en el riñón, o porque los vasos sanguíneos tienen poco stiffness vascular, o porque la microbiota no es capaz de compensar ese estado ácido, lo que puedo estar haciendo es lo contrario. ¿Por qué? Porque un proceso acidificante lo que produce es lo contrario. ¿Cómo está un paciente caquéxico? Un paciente de cáncer. ¿Anaboliza? No. Porque tiene un medio ácido, donde el cáncer prolifera. ¿No? Entonces, un deportista que está altamente ácido, aunque no tenga cáncer, ¿por qué tiene que anabolizar? Ya entiendo. Entonces, vamos a la microbiota, que es parte del estudio, ¿vale? La microbiota intestinal no se trata de qué como, sino qué absorbo. Nosotros tenemos aproximadamente unos 20-25.000 genes. No tenemos 100.000 como la planta del arroz, porque tiene muy pautado lo que tiene que hacer en cada momento y en cada contexto. Ya tiene un libro de instrucciones para todo. Nosotros no, ¿por qué? Porque somos animales, somos seres vivos simbióticos. Y hemos evolucionado para ser eficientes metabólicamente. ¿Esto qué implica? Que la absorción y la síntesis de vitaminas, de minerales, incluso de sustrato, viene derivado de nuestra interacción con bacterias y microorganismos que nos ayudan, también produciendo energía, a extraer esos productos que para nosotros son fundamentales. Una vitamina no está en la naranja. Está contenida ahí, pero hay que extraerla. Y muchas veces los jugos gástricos o la bilis no extraen la vitamina. Quien extrae la vitamina es la interacción entre esa molécula o ese sustrato que se introduce en el cuerpo y esas bacterias que son capaces de sintetizar eso y producir vitaminas. Entonces, el contexto de no tengo el hierro bajo y me tomo hierro
no es un problema de disponibilidad en muchos casos, es un problema de absorción porque no tienes bacterias o un contexto de pH intestinal, sobre todo en el intestino delgado, para absorber el hierro. Entonces tienes un problema de déficit de bacterias asociadas a la absorción de hierro que te acaban produciendo una clínica, que en este caso es un déficit de mineral, que te lo acaban dando. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más entras en un contexto de suplementación, menos lo produces. Es el potencial biológico que hemos hablado antes. Reduces tu potencial biológico porque exógenamente se lo estás dando. Le estás dando ayudas al Claro, organismo. entonces, la microbiota, o sea, hablar de nutrición, yo soy técnico en nutrición, sin tener claro el contexto de la microbiota, para mí, después de realizar el doctorado en mis últimos años en microbiota intestinal, creo que es un error ya. Y el futuro para mí ya está enfocado ahí, en la nutrición de precisión, que en este caso nosotros realizamos una patente fruto de mi doctorado en nutrición de precisión asociada a la microbiota, pero es que incluso en la farmacología, en la farmacocinética, en los probióticos, en todo el contexto nutricional y patológico que tenemos actualmente, y que cada vez más se está asociado a la microbiota, a la permeabilidad intestinal, a la disbiosis intestinal, y que no podemos solo, en mi opinión, quedarnos en el alimento en sí, sino qué pasa con ese alimento dentro de nuestro cuerpo y cómo lo digerimos, ¿no? Claro, o sea, entonces, corrígeme también si me equivoco, pero como yo lo entiendo, una persona que está ácida y que está reactiva necesita alimentarse de esos alimentos, valga la redundancia, ricos en prebióticos, ricos en fibras que alimenten esa flora bacteriana y que generen ese escenario más proactivo a asimilar nutrientes. Claro. Mira, esto se acerca más a una dieta vegetariana, casi, si me apuras. Bueno, es que yo no estoy de acuerdo en que nosotros como especie hayamos sido una especie realmente carnívora. Nosotros éramos más bien recolectores, como viven actualmente, he estudiado bastante los bosquimanos, es la población, hay otras, ¿no? En África, que viven como hace 60.000 años o 50.000 años, y son recolectores básicamente, con pequeñas intrusiones en la caza, ¿no? Incluso a veces en ser carroñeros, ¿no? Pero realmente el contexto de la proteína de origen animal, sobre todo, porque hablamos de la proteína como si no existiera la proteína en los vegetales o en los cereales integrales o en diferentes alimentos, ¿no? El problema viene en que la digestión de estas proteínas, sobre todo de origen animal, genera un contexto en la microbiota intestinal, sobre todo en el colon, que es donde fermentan, ¿no? Porque el proceso digestivo dentro de la microbiota es fermentativo. Y la producción de la fermentación, como sabes, genera diferentes sustancias. Por ejemplo, fermentando la cebada, etcétera, y otro hongo, se genera alcohol, ¿no? Y es una fermentación alcohólica, ¿no? También hay fermentación láctea, hay fermentación butírica, etcétera. Hay diferentes fermentaciones. Lo que produce energía dentro de la microbiota es la fermentación. Entonces, para mí en esto no hay mucho debate, que la mejor y la dieta más eficaz es aquella que es fermentativa a nivel de fibra. Entonces, se han reducido cada vez más los niveles de fibra en la alimentación, inhibiendo ese proceso fermentativo. Entonces, desaparecen bacterias que son fermentativas y que producen ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el butirato o el propionato o el acetato, que son el sustrato de esas células epiteliales, en ese caso en el colon. Se ha descrito, me voy un poco a lo tecnicismo, si tú luego lo traduces te lo agradezco, que habla... A ver si lo entiendo yo. Sí, por ejemplo, una bacteria cuando interactúa, por ejemplo, un lactobacilo o un bifidobacterio, cuando interactúa con fibra en el colon, produce butirato. Vale. El butirato es una molécula que sirve de sustrato para los colonocitos. Producen beta-oxidación dentro de la mitocondria en el colonocito. Es el sustrato, básicamente. Es antiinflamatorio para los colonocitos, le produce energía y ATP, ¿vale? Y incapacita que el oxígeno sistémico entre dentro del lumen, porque utiliza ese oxígeno. Ahí me he perdido. ¿Dentro del lumen? ¿Qué es el lumen? El lumen es el tubo intestinal, vale, la parte interna. Ahí tiene que ser ácido. Ah, vale, okay. ¿Vale? El medio del tubo intestinal para un desarrollo favorable de la microbiota y una prevención de patógenos oportunistas tiene que ser un medio ácido. De acuerdo. ¿Vale? Un medio ácido es anaeróbico, con lo cual sin oxígeno. ¿Qué pasa cuando desde la sangre el oxígeno tiene que introducirse en las células, digamos, del tubo intestinal? Sí. Y eso produce energía con el butirato.
Vale, de acuerdo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si yo tengo un déficit de bacterias productoras de butirato Ujú. y ese colon, esas células colónicas no tienen sustrato, Ya sé el lo que oxígeno dices. acaba entrando dentro del Exacto. intestino y se produce un cambio, una alteración en el pH y un sobrecrecimiento de bacterias patógenas oportunistas. Y por eso puede decir... Cáncer de colon. Exacto, es lo que te iba a decir. Por eso es por lo que dicen que la carne roja produce cáncer. Básicamente porque alimenta bacterias proteolíticas y la mayoría de las proteolíticas son patógenas. Vale, pero yo entiendo que todo esto es en exceso. Es decir, una persona que se alimenta a Por base de supuesto. carne, una dieta carnívora durante muchos años Por supuesto. y que no toca los vegetales, pues que es de cajón que vaya a tener un problema, ¿no? Porque todos entendemos que somos omnívoros, ¿no? A no ser que tú me digas ahora lo contrario. Sí, lo somos. Según tú, ¿qué porcentaje de proteína debemos comer para tener ese equilibrio? Mira, para que todo el mundo lo entienda, y lo digo en mis charlas, la dieta mediterránea, si tú miras los porcentajes, te dice que proteína tiene que estar entre un 10 y un 20% de la dieta. Que hablamos de cuántos kilos de cuántos gramos por kilo de peso corporal aprox. A ver, lo que dicen los estándares se te van... Ahí ya Hablamos se están... de 1,8. Sí, pero eso para mí es excesivo. Yo creo que entre 1,2 y 1,5 es suficiente, ¿vale? Y en Kilian Jornet también. Es que Kilian Jornet es vegetariano. No come carne. ¿En serio? Sí, claro. Hostia, esto no lo sabía. Sí, Kilian Jornet es vegetariano. Pero es vegetariano, pero come huevos, come queso, lácteos. Lácteos sí. No es un vegetariano estricto, pero, Me acabas de pero no dejar- toma proteína animal. No me hagas esto, Jesús. Sí. Hostias. No toma proteína animal, no. Sí, pero bueno, yo creo que por una conciencia, porque yo creo que le viene de familia, pero luego también... ¿Pero siempre has sido vegetariano, Kilian? Eso yo no, ahora ya lo desconozco, porque lo conozco bien hace 3 o 4 años. Antes Ya. no lo sé. También hacía barbaridades a lo mejor a los 20 años, Sí, a yo he nivel de escuchado- entrenamiento y he de escuchado que se metía alimentación. platos de pasta, pizza y Sí, tal. pero bueno, posiblemente era por un desconocimiento y porque a lo mejor no tenía acceso a mejores productos, Ya, no, por básicamente. supuesto, por supuesto. No porque él creyera en eso, ¿vale? Y de hecho, cuando yo he empezado a trabajar con él y a colaborar en proyectos, él es, te puedo decir, uno de los deportistas que más caso, entre comillas, o a mis recomendaciones me ha hecho. Quiero decir, es una persona que científicamente tiene mucho interés por todo, pero es que además confía. Supongo que en los profesionales que ha trabajado o que se ha asesorado confía, pero en mi caso puedo decir personalmente que ha confiado muchísimo en mis recomendaciones. De hecho, en el último proyecto que hizo en los Alpes, que Sí, en el atravesó... Alpine Connection. Sí, atravesó desde San Moritz con el pico Bernina hasta los Ecrinos, que fueron 19 días con todos los 4.000 de los Alpes, que fueron, no sé si 250 o 300 horas de actividad física. Yo te puedo decir que ahí no ingirió proteína animal y además no perdió peso. No perdió peso durante 19 días, ¿vale? Y no tuvo ningún problema gastrointestinal ni ningún problema de salud. ¿Vale? ¿Puedes explicar de qué se alimentaba durante estos días? Bueno, nosotros con Kilian, desde que empezamos a trabajar, de hecho hay varios artículos publicados en los cuales ya analizamos su microbiota. ¿Vale? Yo puedo decir que soy la persona que más conoce la microbiota de Kilian, ¿no? Porque hemos realizado pues como mínimo 20 o 25 microbiotas y sé su ecosistema, ¿no? Lo hemos ido moldeando y mejorando. Pero para mí la clave de este éxito y que no hubieran diarreas, que no hubieran problemas, porque al final, ¿qué es una diarrea? Es un estado reactivo del intestino, porque ya no absorbes y si no absorbes no tienes energía y te paras y tienes que beber. ¿Cuál es uno de los limitadores, por ejemplo, en un Tour de Francia? Acabar el Tour de Francia que no puedes absorber, no puedes ingerir y no puedes continuar. Eso me ha pasado a mí a menudo Vale. en el Ultra Trail. Entonces, si intentamos saber que uno de los limitantes de las respuestas de los deportes de resistencia es los problemas gastrointestinales, que es un 60, 70, 80% de las personas que corren este tipo de disciplinas, ¿vale? Vamos a incidir en eso, que no pase. Porque si tú no puedes poner en práctica todo lo que tú has entrenado, porque ese día tienes una diarrea, tienes un reflujo, tienes molestias y tienes que parar, bajar el ritmo, etc. Por lo tanto, uno de los limitadores en Alpine Connection era no acabar. ¿Por qué? Porque te entra un virus, una diarrea, un tal, no puedes comer durante 2 días. Bueno, a lo mejor podría haber hecho en vez de 18 días en 30, ¿vale? Pero no lo tuvo que hacer, ¿no? Entonces,
cuando tú planificas una expedición, en este caso, o un Tour de Francia, o cualquier condición en la cual el limitante sea enfermar, tienes que tener el trabajo de base sistémica como punto fundamental. ¿Por qué? Porque el limitante va a ser que no acabes. Claro. Si tú puedes tener los números en un test, mejores que nadie, pero si no acabas, ¿de qué sirve? ¿No? Al final es una prueba de resistencia, es una prueba de duración y el que va cayendo, al final queda el que no cae. En este caso, la microbiota de Kilian, para nosotros lo fundamental era mantenerla. ¿Vale? Su microbiota. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de calorías o de números, que la biología no entiende de números, no, 3.000 calorías, Ya. ¿qué es eso? Biológicamente, ¿qué es eso? ¿Vale? No hablemos de números, hablemos de funciones, de fenotipos, ¿vale? El estudio de la microbiota tiene, básicamente, esto Sari pues te explicará mejor, pero tiene la microbiota mucolítica, que es la protectora que protege, interactúa con la mucosa, con el moco, con esa protección de la capa Sí, digamos, ahí está una bacteria que se llama Akkermansia. Está Akkermansia, está Faecobacterium, está Roseburia, está Emprebotelas. Son bacterias que interactúan con el moco, ¿vale? Y que producen una activación del sistema inmunitario a la vez, porque el sistema inmunitario empieza en el intestino, eso es otro tema que se podría hablar, pero bueno, tiene mucha implicación con el sistema inmune, y que esa microbiota favorece la estimulación de la producción de moco y por lo tanto de la protección del epitelio intestinal, ¿no? Tenemos luego microbiota reguladora, que implica neurotransmisores, sistema inmune, hormonal, metabolismo, que son bifidobacterios, lactobacilos, ¿vale? Todo este tipo de microbiota que viene proveniente, por ejemplo, de la leche materna y que se implanta en la primera época de la vida. Son microbiotas que interactúan mucho con todo el sistema inmune y a la vez con la fermentación de producción de butirato, ácidos grasos de cadena corta, etcétera. Por lo tanto, un niño que no haya mamado Por supuesto. en su primera etapa tiene una falta de esta microbiota. Exacto. ¿No? ¿Vale? Sigue. Y luego tenemos la microbiota patógena o microbiota fermentativa, que es ya proteolítica, ¿vale? Estas microbiotas tienen que estar porque es inmunomoduladora también, por ejemplo, Escherichia coli. Escherichia coli hay varias cepas que son patógenas mortales y hay otras Escherichia colis que son inmunomoduladoras. Quiere decir que estimulan al sistema inmune también para tener esa actividad, ¿vale? Entonces, todo tiene que estar, pero todo tiene que estar en unas proporciones. Ya. Y ahí está el problema, ¿vale? Con Kilian, por ejemplo, para profundizar un poco en este tema, realizamos, no sé si viste que intentó subir el Everest el año pasado y tuvo una luz y tuvo que desistir. No sé si y recuerdas. luego lo intentó otra vez. ¿Hizo como 2 intentos, puede ser o no? No, tú me estás diciendo el año 2017 cuando subió 2 veces. Exacto, eso ¿vale? sí. No, el año pasado, el año 23, intentó subir al Everest otra vez, ¿no? Y bueno, pues realizamos un protocolo de aclimatación, en este caso diferente, que consistía solo en pequeñas... Cada semana pues él iba exponiéndose a 6.500, 7.000, llegó hasta 8.000 metros, unas horas y bajaba, ¿no? Aproximaciones, ¿no? Sí, y al final el ataque, ¿no? Y fue bastante bien. Lo único que pasó es que, bueno, le íbamos cogiendo microbiotas cada semana, ¿vale? Una vez analizados los datos, y es un artículo que ahora va a salir publicado, vimos que uno de los problemas de la altitud, de la hipoxia, es el mal agudo de montaña, que quiere decir una reactividad a la hipoxia, que implica diarreas, pérdidas de deshidrataciones extremas, pérdidas de capacidad de ingesta, no toleran alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Si no ingieres, pues falta de energía, tal, y al final problemas, porque ahí te puedes morir, ¿no? Entonces, lo que vimos es que en la tercera semana, justo cuando él tuvo un proceso vírico y de diarreas, que tuvo en la tercera semana antes de hacer el ataque, la cuarta, en la microbiota ahora nos está diciendo que lo que se disparó un 2.800% fue en concreto una bacteria que es patógena. Entonces, ahí está el debate. ¿Qué es? ¿Que el ambiente produjo el crecimiento de esta bacteria por esa isquemia intestinal y esa permeabilidad y que migrara a la sangre y produjera esa inflamación? ¿O que fue ese sobrecrecimiento en el intestino lo que produjo esa pérdida de capacidad, ¿no? Entonces sí sabemos, y cada vez más, que la microbiota es fundamental para las enfermedades, para la capacidad adaptativa, para la función metabólica, para esto que hablábamos de la capacidad, por ejemplo, de reciclar toda esa acidosis desde el intestino, porque las bacterias acidolácticas, el bifidobacterium, ingiere lactato
para producir su metabolismo. Entonces, Kilian en la UTMB, Claro. y eso está publicado en mis artículos, en Sports Medicine, vimos que llegaba a 19.9 de lactato. Esos niveles de lactato son de corredor de 400. Déjame hacer un Sí, inciso, Jesús, sí. porque estamos comentando muchas cosas Sí. y me gusta mucho. Yo te voy siguiendo, pero no quiero que se nos vayan los oyentes, ¿vale? Entonces, vamos a concluir en esta parte con que comer exceso de proteína para intentar generar adaptaciones puede ser reactivo, que mejorar el contexto de la flora intestinal puede ser una muy buena estrategia para asimilar mejor los nutrientes, y que hay unas ciertas bacterias que son capaces de reciclar este famoso lactato o ácido láctico. Entonces, esto sí que me lo había apuntado yo en el guión, porque creo que es un tema interesante. Creo que ni siquiera llegaste a verlo tú, porque te pasé algunas cosas. Me gustaría que nos explicaras, por un lado, la diferencia entre ácido láctico y lactato, que yo creo que todos tenemos un poco de batiburrillo ahí con ese tema, y que nos expliques qué visteis, porque efectivamente hicisteis ese estudio en el año en que Kilian, el último año donde Kilian Jornet ganó UTMB 2022, creo que Sí. fue. Fuisteis haciéndole todo el rato analíticas Sí. de sangre Sí. y fuisteis viendo cómo respondía su organismo a esa utilización del lactato como fuente energética. Entonces, ahí hay un tema súper interesante que me gustaría que nos contaras, pero primero explicándonos lo del lactato, por favor, Jesús. Sí. Primero voy a concluir también para ayudarte y a los oyentes en esta fase, ¿eh? Cuando hablamos del ácido, de la acidosis, de la dieta, ¿vale? La proteína, tal. Yo no estoy diciendo en ningún caso que no haya que comer proteína ni haya que comer hidratos de carbono. Voy a decir, yo tengo que mantener mi salud sistémica, vuelvo al inicio de la charla, porque es fundamental, que incluye esa microbiota homeostática, reguladora mucolítica, en condiciones óptimas. Yo no puedo tener una permeabilidad intestinal. Un deportista de élite no se puede permitir el lujo de tener un estado de permeabilidad intestinal. Ya. Porque eso ya no solo es desregulación inmune, no solo es inflamación crónica de bajo grado, pérdida de capacidad adaptativa, pérdida de regulación de neurotransmisores, fatal. O sea, una inflamación crónica de bajo grado es una depresión autoinmune futura. Ya. Y la gran crecimiento en las enfermedades autoinmunes viene derivada de esa permeabilidad intestinal crónica, que viene por esa ingesta de alimentos que favorecen esa permeabilidad, que inhiben el crecimiento de mucolíticas y reguladoras y crecimiento de patógenas. No solo es la carne, el pollo y el arroz en deportistas, sino el contexto que ellos hacen cada día. Entonces tú tienes que intentar trabajar la base sistémica, ya que tu deporte te demanda eso, y no puedes decir, no, yo no hago series. No, tienes que hacerlas. Pero tienes que trabajar y compensar por otro lado, porque si no, no vas a poder hacerlas. Y entonces, Jesús, ¿qué propuesta, así de forma muy resumida, sería una propuesta de alimentación rica en estas bacterias para que tengamos esa base? A ver, el trabajo tiene que ser fomentar la fermentación de fibra y vegetal. Esa es la clave. Esa es la clave. O sea, Después de años de investigación, lo que favorece y protege y no limita el rendimiento es mejorar la fermentación, que se dice los prebióticos, ¿vale? Fibra, ¿vale? Nosotros cocinamos los alimentos, perdemos fibra, perdemos fermentación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dietas FODMAP. La dieta FODMAP es quitar todo lo que fermenta, porque produce gases, incomodidad. Eso es un déficit inicial de microbiota fermentativa. Entonces, ¿qué hacemos cuando algo te cuesta? Tú eres entrenador. Cuando a alguien le cuesta, ¿lo dejas? Depende. Una persona, por ejemplo, no, es que no hago 6 repeticiones, no puedo hacer 8. Sí, bajas dosis, en todo caso, ¿no? Vale, pero si tú quieres llegar a hacer 10, ¿qué haces? Lo abandonas, nunca llegarás a 10. No, evidentemente no. Adaptas, creas una estrategia paralela. Perfecto. Entonces, ¿qué hace la dieta FODMAP? Te quito lo que te molesta. Ya. Sí, un formato cartesiano. Entonces, a partir de ahora no tendrás gases. Yo siempre le digo a la gente, es que tengo gases. Pues come macarrones. Vale, no vas a tener gases, claro, si es que evidentemente. Es ahí donde entra la controversia del mundo de la nutrición,
también donde entra el tema de las legumbres y tal, ¿no? Esto me da gases, no lo como. Y hay personas que dicen, no, es que los gases son frutos de la instalación de esas nuevas bacterias en tu intestino y que puede ser que con la repetición llegue un momento donde no tengas gases. Pero bueno, que sé que esto se nos va al tema de nutrición profundamente y no quería entrar ahí. Simplemente para dejar un poco más tranquilo a nuestros oyentes ese tipo de alimentación, un tipo de alimentación... dieta mediterránea. Dieta mediterránea. Y es que no sé si nombrarlo porque sé que no entramos al siguiente punto. Y gluten, ¿eres pro? Solo te voy a dejar que me digas si eres pro o eres contra gluten. Es que el tema del gluten es la respuesta reactiva al gluten es un primer proceso de un proceso autoinmune, con lo cual una permeabilidad intestinal. ¿Kylian come gluten hoy día? Es que yo no le digo no tomes nada sin gluten, no sé lo que come. Vale, pero no sabes... Él tiene unas recomendaciones porque al final con ese tipo de deportistas que ya tienen tanta experiencia, él sabe lo que tiene que comer, sabe lo que tiene una serie de estímulos, sabe con cada estímulo qué es lo que le va mejor y él adecua su dieta. Yo no le diga no tomes gluten, no, yo no digo eso. De hecho, evidentemente cuando tú ya generas una autoinmunidad es como curar una diabetes tipo 1, eso no se puede curar, pero sí puedes mejorarla mucho, ¿no? Y tolerar mucho mejor. Y eso lo he conseguido yo con gente que tiene enfermedades celíacas. Pero es una permeabilidad, básicamente. Muy bien, Jesús. Vamos con este estudio de que estas conclusiones a las que llegasteis con el análisis de la medición de Kylian con el lactato y todo esto. Sí. Con Kylian te voy a explicar no solo el lactato, ¿vale? Porque voy a empalmar esto con la flexibilidad metabólica que tú me comentabas, ¿no? Sí. Creo que puede quedar más entendible, ¿no? Al final el lactato se ha demonizado como parte de, incluso como control de la carga, ¿no? Para decir, no te pases de tanto de lactato, ¿no? Porque... Sí, pero perdona, Jesús, que sí que creo que es importante que vaya parando porque yo sé lo que va a pensar la gente porque yo estaba ahí. Estoy más cerca de ellos que de ti, ¿vale? Entonces, lactato. Quien escucha lactato dentro del mundo del deporte sin saber mucho, lo único que piensa es piernas rígidas, sustancia de desecho que genera mi cuerpo y tengo que reducirlo. Vale. Por eso te explicaba que a ver si nos podías hacer una explicación para dummies de un inicio de eso. Se ha nombrado el ácido láctico porque es el principal... residuo, si lo quieres llamar así, o molécula derivada de una combustión energética. O sea, un proceso glucolítico, o sea, cuando se genera energía por vía anaeróbica o sin oxígeno, por ejemplo, un sprint, pues lo que se genera después de la combustión de la glucosa es piruvato y ácido láctico, ¿vale? Y el ácido láctico, como hemos dicho antes, cambia el pH del medio, ¿vale? E incapacita procesos. De acuerdo. Funcionales, fuerza, reclutación, ¿vale? Que es eso, la típica imagen del corredor de 400 llegando ahí crispado y tal, ¿no? Eso no es solo ácido láctico, al final es ácido en general, es la acidosis metabólica, ¿no? Lo que acaba produciendo ese estado, ¿no? Que es donde se dificultan los procesos fisiológicos, ¿vale? Entonces, el umbral en el cual esa acidosis no es incapacitante es el mítico umbral, ¿no? El umbral anaeróbico, el umbral del lactato. Es decir, no me acidifico tanto como para poder ser incapaz de continuar con esa tarea. ¿Por qué? Porque el equilibrio fisiológico no se ha pasado, no se ha sobrepasado, ¿no? Entonces, el ácido láctico es el término más utilizado para decir o para cuantificar cuándo un proceso de rendimiento ha sobrepasado esa capacidad adaptativa y se utiliza el ácido láctico. Entonces, en disciplinas anaeróbicas, incluso aeróbicas, ese marcador se utiliza como para describir qué intensidad tienes tú de metabólica. ¿Vale? Entonces, se ha popularizado mucho pues, umbrales de lactato para decirle a cada deportista a qué intensidad de entrenar, para no sobrepasar ese umbral, digamos, ¿no? Entonces, en muchos casos se dice más de 7 milimoles, por ejemplo, o 4 milimoles, que era el umbral básico de lactato, ya es anaeróbico láctico y eso ya es un estímulo tan potente que 3 días de recuperación. Vale, todo esto para optimizar la recuperación y el rendimiento. Exacto, porque hay estudios que dicen que después de un entrenamiento de alta intensidad anaeróbica y con ácido láctico y con hidrogenio y tal, 3 días, ¿vale? Básicamente. ¿Cuál es la realidad? Que el ácido láctico cada vez más se ve que es una molécula señalizadora. Señalizadora quiere decir que no solo implica
un residuo, sino que es combustible de otras células. Por ejemplo, de las fibras lentas, que esto muchas veces no se sabe. O sea, quien genera más ácido láctico es la fibra rápida, porque es glucolítica y es rápida, o sea, generación de energía por vía anaeróbica, ácido láctico. Ese ácido láctico a nivel periférico de la célula muchas veces lo consume la célula tipo lenta, tipo 1. Entonces, tipo 1. Ese tipo de células son consumidoras de lactato. Pero otro consumidor de lactato es la microbiota intestinal. Ya. Lactobacillus, bifidobacterias, otras bacterias que no voy a decir nombres raros, pero comen ese lactato y producen butirato. Y producen antiinflamación del Como colon. respuesta de haber, Sí. ingerido este lactato. Claro. Su metabolismo es: adquiero ácido láctico, por ejemplo, por eso los lácteos fermentados son positivos para la microbiota, porque es ácido láctico. Que el butirato, corrígeme si me equivoco, son ácidos grasos de cadena corta. Exacto. Me voy sabiendo la tarea, poco a poco. Y se considera que hasta el 20% del metabolismo proviene de los ácidos grasos de cadena corta. 20%. Hostias. Entonces, cuando hablamos de que las calorías de no sé cuántos, sí, pero si tú no tienes un 20% por ácidos grasos de cadena corta derivados de la fermentación de la microbiota, eso no lo tienes. O sea, si tú tienes una buena microbiota de lactobacillus, Sí. eres capaz de rendir más. Ese es el resumen. Sí. Porque ese lactato que generas en momentos más explosivos, tu organismo tiene más Lo recicla. capacidad para reciclar Sí. y para reutilizar, que es un sinónimo. Sí, y el estudio que me comentas de Kilian, yo creo que es el estudio, para mí, como científico, no porque lo haya hecho yo, sino que más pone en liza lo que es una flexibilidad metabólica. Para mí la flexibilidad metabólica no es comer solo muchos hidratos de carbono y consumirlos muy rápido. Ujú. Eso no es una flexibilidad metabólica, es una especificidad metabólica. ¿Vale? La flexibilidad metabólica para mí es que tú puedes a la vez consumir glucógeno, lípidos, ácido láctico y cualquier producto circulante por la sangre que tú utilizas para generar energía. Eso Incluso para mí. Moléculas cetogénicas incluso. Sí. Cetonas, Cetonas. ácidos grasos de cadena corta, propionato, acetato, todas esas moléculas en el hígado generan gluconeogénesis. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad metabólica, no es que yo pueda comer 200 gramos de azúcar por hora. Es que yo pueda ingerir Ya. azúcares, Ujú. ingerir lípidos, ingerir lactato y cetonas y procesos moleculares. Y todo a la vez. Y todo a la vez. Entonces, ¿qué vimos con Kilian? Que en el kilómetro 150 tenía 19 de lactato, tenía 400 de colesterol y 500 de triglicéridos. Y luego tenía cetonas en 1, que es estar en cetosis. Estaba en cetosis. En cetosis, pero consumiendo glucosa, lactato, o sea, vía glucolítica, vía lipolítica y cetosis. Y este índice de lactato me decías que equivalía a lo que genera un corredor de 400. De 400. Sí. Cuando lo ves en la última recta. Cuando está que se desmaya en el Sí, suelo. sí. Y Kilian lo toleraba. Lo toleraba y de hecho es cuando metió el cambio y ganó. Y llevaba 19 horas corriendo. Sí. Dios. Pero claro, es que Kilian es capaz de hacer eso y luego correr la C-Gamma en 3 horas. Claro. Que es intensidad pura, 170 pulsaciones durante 3 horas. Es intensidad pura, una carrera de 42 kilómetros con 2.600 metros positivo. Solo para Kilian, ¿vale? Para vosotros es un ultra trail. Hostias. Pero eso es flexibilidad metabólica. Eso. Espectacular, ¿eh? Y eso hay que trabajarlo desde la base sistémica, no desde la especificidad de la alimentación. Ya. Hostia, me has dejado ahí loquísimo. Luego, cuando hicisteis el seguimiento a Kilian en Alpine Connects, ahí estuvisteis viendo, analizando microbiota fecal. Fecal y oral. Fecal y oral. Sí. ¿Y hay alguna cosa que también descubrierais que dijerais, hostia, esto también es bastante diferente a la media poblacional? Estamos con datos, pero por ejemplo, hay bacterias productoras de butirato y fermentativas que una persona normal está en rangos del 1 al 2% y él tiene el 10%. Entonces son 5 veces más, 10 veces más. O sea, lo que tiene Kilian es una flora bacteriana muchísimo más rica que cualquier otra persona, Alucinante, ¿no? Sí. Tiene una diversidad increíble, tiene poblaciones bacterianas que son muy favorables para nuestra salud, incluso ancestral, que
prácticamente no tenemos. Por ejemplo, Prevotella es una bacteria que proviene sobre todo de la fermentación de fibra, ¿vale? Que proviene de los vegetales, que es una bacteria que se ha ido reduciendo en la población porque el contexto de la microbiota ha hecho que es una bacteria que no sobrevive fuera de los ambientes. Hay bacterias que a lo mejor están aquí, yo las adquiero por por el propio entorno, Sí. o por mi pareja, pero hay bacterias que son muy propias de un medio, como por ejemplo Prevotella, y que se ha ido perdiendo por la pérdida de diversidad de la microbiota. Entonces, la alimentación que no favorece estas bacterias y demás, pues ha hecho que la gente vaya perdiendo riqueza de su flora bacteriana. Y ya no te hablo de procesos de farmacología o antibióticos, que eso aún pues reduce más, ¿no? Entonces, yo me he encontrado muchos deportistas que cuando se realiza un análisis de microbiota no tiene bifidobacterias. No tiene. Entonces dices, hostia, si no tienes microbiota reguladora y no tienes microbiota homeostática, estás muerto. Entonces, ¿cómo vuelves a reintroducir? Es muy difícil luego volver a reintroducir y que se establezcan en el medio, porque ahí es una competencia. El intestino al final es un medio que al final todos luchan por el nicho. O sea, Claro. todos quieren vivir ahí. Entonces generan su propio medio. Es lo mismo que la periodontitis. Al final son bacterias que generan su propio medio, ¿no? Que empieza por el sarro, que es una placa, porque al final es un biofilm que se acaba haciendo fuerte para que no entre desde fuera y altere ese ecosistema, y ellas generan su metabolismo, que al final se van comiendo tu mucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del intestino pasa lo mismo. Si hay un nicho ecológico que ocupa ese espacio, luego volver a reintroducir especies es muy complicado, y más si son positivas. Por eso, cuando digo etapas concretas de competición, hacer dietas especializadas, carbohidratos, proteína, perfecto, pero tú tienes que mantener durante 10 meses esa salud integral intestinal, porque si no, esa especificidad tan concreta pierde diversidad porque solo le das alimento a un tipo de bacterias, cuando las que son favorables se van reduciendo y las otras van ganando el nicho. Y cuando tú quieres mejorar eso, ya no puedes, porque eso no es un cambio inmediato. Quiero decir, Claro. has de mantener la base. Y fíjate que hablamos de la máxima expresión de un metabolismo flexible, energéticamente flexible, que es el de Kilian Jornet. Y yo creo que se asocia mucho la flexibilidad metabólica a hacer una dieta cetogénica. Sin embargo, Kilian, yo creo que no he oído que haya puesto mucha hincapié en este tipo de dietas, ¿no? En hacer dieta cetogénica. No, porque yo no creo que se adhiera él a ningún tipo de dieta. Claro, No, lo que modelo. quiero decir con esto es que para mejorar la flexibilidad metabólica no hace falta hacer una dieta cetogénica. No, no lo hace falta. Lo que hace falta es proponer los estímulos adecuados en cada momento. Por ejemplo, tú acabas de entrenar o entrenando, la gente come, ¿vale? Entonces, ¿por qué es más útil un ayuno que estar entrenando y la siguiente hora o las 2 horas siguientes no comer? Cuando el estado que tú has generado, el estado fisiológico que tú generas con un entrenamiento de 3 horas, es un estado fisiológico. Sí. Posiblemente mucho más alterado que un ayuno pasivo. Si tú comes inmediatamente, a lo mejor lo que metabólicamente te está favoreciendo ese estado, que es prolongar 1 hora el no ingerir, ya no por la permeabilidad y por la isquemia que hay intestinal, que también, sino porque tú no estás aprovechando esa inercia que has creado. Entonces enseguida comen, enseguida están entrenando comiendo. Entonces esos contextos también son estímulos que producen esas mejoras a largo plazo. Entonces cuando hablamos, el ayuno es bueno, el calor es bueno, la hipoxia es bueno, la suplementación es buena, todo tiene su contexto y su inercia y su respuesta adaptativa. Entonces no es todo para todo el mundo igual, hay que mirar ese contexto. Pero el propio ejercicio físico, y en el caso de la resistencia también se ha visto que es un estímulo que genera espacios Claro. en el Sí, intestino, ¿no? sí. Y que promueve la permeabilidad intestinal. Por lo tanto, si además esto lo juntamos, que dentro de una competición de resistencia uno va tomando geles, permeabilidad producida por ejercicio, geles, cóctel perfecto para diarreas y para reactividad, ¿no? Y ahí lo tienes. Y entonces, ¿qué hacemos los deportistas de resistencia? Porque claro, si vas a hacer una carrera de 5 horas, tendrás que meter geles, ¿no? ¿O Tendrás que meter geles, depende qué geles. Yo tengo un estudio publicado, además es una muy buena revista, de las mejores en fisiología, en la cual o sea, tú puedes tomarte un gel, ¿vale? Y si tú tienes una buena salud intestinal, posiblemente no te pase nada, ¿no? El problema viene cuando tú das recomendaciones, ¿vale? De ingerir unas cantidades de
de hidratos de carbono por hora que no puedes a lo mejor comiéndote 3 plátanos, o sea, o 5 plátanos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Te vas a un gel, porque está concentrado, tiene la cantidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema viene en que ese gel es un ultraprocesado. Un ultraprocesado tiene aditivos, conservantes, emulsionantes, edulcorantes, ¿vale? sí. Entonces, el tema es la dosis. Si tú tomas cada día 3 geles en una atleta profesional, acabas produciendo una disbiosis y una alteración de la microbiota bestial. Entonces, ese proceso posiblemente no es reversible o es muy difícil de revertir. Entonces, cuando tú lo empiezas a ver los problemas, eso ya está establecido. O sea, hasta que algo llega a ser realmente observable, o sea, no un día he tenido, hay deportistas, ¿no? Hoy no he tenido diarreas, gana. Entonces está 2 o 3 carreras que gana, no tiene problemas, y otro día tiene. Entonces, es que día no comí bien, es que venía enfermo, es que tal. Tiene una permeabilidad ya. El problema es que no es tan grave como para que aparezca cada día. Cuando eso se instaura ya de una manera en que ya sales a entrenar y te cagas, literalmente, pues llega un momento en que ese problema ya está incapacitando tu rendimiento. Yo he estado mucho tiempo así. Entonces ya no puedes entrenar bien. Entonces, como te has acostumbrado a comer durante el entrenamiento, durante la competición, no eres capaz de rendir bien sin comer, porque necesitas ese aporte energético, ¿no? Entonces, el trabajo de base, como hablábamos, no solo es darle sustancia. Yo, por ejemplo, a mis deportistas intento que siempre entrenen con dificultades y favorecer el proceso en los momentos adecuados. Evidentemente, cuando te estás acercando lo pruebas, porque no se prueba el gel, como tú dices, el día de la competición, pero no de manera crónica. Entonces, el trabajo de la base sistémica específica y práctica viene por aquí. Viene por decir, si yo soy corredor, no voy a correr cada día con placa, porque el entrenamiento con zapatillas de placa inhibe el tendón, inhibe muscularmente el trabajo muscular, etcétera, etcétera. Eso nos vamos a la mecánica, ¿no? Si me voy a la parte de nutrición, intentaré a lo mejor correr algunos días en ayunas, a alta intensidad, otros días le meteré no ayunas, pero al acabar el entrenamiento alargaré el ayuno 2 horas para favorecer procesos de activación de cetosis, por ejemplo, para favorecer luego con un tipo de alimentación que rompa el ayuno ese tipo de estímulos que yo quiero. Entonces tenemos que ir a comprender el estímulo, o sea, qué quiero yo generar, qué inercia fisiológica quiero generar, qué tipo de deportista quiero ser. Ese deportista dependiente de la ingesta o eficiente metabólicamente y capaz de recuperar. Porque la clave está ahí. Si tú necesitas mucha energía constantemente para entrenar, para competir y para recuperar, eres dependiente de eso. Entonces ahí vienen los problemas. El día que no eres capaz de absorber, porque tienes un problema de permeabilidad, un problema de lesión intestinal, que yo lo hablo en un artículo también, estás lesionado del intestino, como el que está lesionado del glúteo, estás lesionado del intestino. Y si tú estás lesionado del isquio, no puedes sprintar. Si tú estás lesionado del intestino, no puedes competir a ese nivel con esa ingesta que te has acostumbrado. Te has acostumbrado a cada hora meter eso. Y si no lo metes, no rindes. Y vas vacío, y la gente va vacía. Entonces, hay que intentar entrenar eso. Y Kilian es un ejemplo claro de que, por su manera de ser, prácticamente toda su vida entrenó en ayunas. Entonces, en las competiciones, le favorece. Pero su día a día siempre... ¿Sabes si va en ayunas a las competiciones? No, yo creo que normalmente... Algo he escuchado de que sí, toma algo, ¿no? Alguna vez, pero luego la pauta nutricional en UTMB pues no solo fue consistente en carbohidratos, sino que en determinados contextos de la competición, donde había en zonas de bajada o zonas de menos intensidad, ahí metíamos lípidos y metíamos carbohidratos fermentativos y de índice glucémico bajo. ¿Para qué? Para que fueran produciendo una activación de la microbiota y ácidos grasos de cadena corta que producen gluconeogénesis hepática, esto tradúcelo, para producir más glucosa por vía hepática. Que eso es eficiencia. No es dar, es que el propio cuerpo, de la propia acidosis y del propio residuo que va quedando, genera energía a él. Ya. Y eso es una vía más lenta, no lo puedes hacer en un corredor de 400, de 1500 porque no da tiempo, incluso en un corredor de maratón porque no da tiempo, pero en 20 horas sí da tiempo. ¿Y utilizáis MCTs? No, él no utiliza. No utiliza MCT, No. Nada de coco y todo esto. Pusimos en algún caso en bebida, hidratando en la recuperación. Ajá. Sí. Porque es una energía, bueno, para quien no lo Sí. sepa, son ¿cuál era Triglicéridos de cadena media. Triglicéridos, eso es. Sí. Que viene es una energía rápida de Sí. la grasa. Sí.
lo utilizábamos en momentos de Lo recuperación. que pasa es que es muy sobre indigesta. todo. Lo poníamos con orégano, con otro tipo de alimentos que favorecen además la desinflamación y la actividad antiinflamatoria. Uh-huh. Y también he escuchado decir a Kilian, que también me dejó bastante sorprendido, pues es una bestia, que no toma cafeína en intracompetición. Tampoco lo sabes. No. Pero que casa mucho con el discurso. Sí. Es, oye, no necesito ayudas. A lo mejor si puntualmente la necesitase estaría bien, pero que él ha generado su capacidad de potenciación biológica para ser competitivo, y no solo competitivo, sino el número uno, ¿no? Claro, pero porque ahí se junta una pasión, un estilo de vida y luego una práctica deliberada máxima. O sea, su vida ha estado dedicada y enfocada a su pasión por lo que hace y lo ha llevado a la máxima exposición biológica. Es decir, es un ejemplo claro y yo por eso siempre con él lo he comentado. Ostras, yo quiero estudiar o quiero trabajar con el ser humano, para mí más extraordinario. O sea, lo que ha hecho él, al menos lo que yo he visto, pues no sé si hay muchas cosas más que se puedan hacer a nivel físico, fisiológico, pero claro, él es un exponente claro de lo que es desde pequeño, desde que tiene... Su madre es una maravillosa persona que conozco y sé un poco de Kilian desde pequeño, pues una exposición al medio natural, a la actividad deliberada, quiere decir lo que me apetezca, no hay horarios, y además pasión por ello y llevarlo al máximo nivel competitivo, ¿no? Entonces eso es muy complicado a nivel del ser humano actual encontrar eso. O sea, sería lo más claro del máximo potencial biológico del ser humano, pero además en la práctica. Quiero decir, él no es al menos lo que lo conozco personalmente, una persona que se queje, diga cosas. Él entrena todo lo que pueda, sin ayudas, siempre buscando sus sensaciones y sus percepciones y sus retos personales. O sea, no va por horarios, calendarios. O sea, él sale a entrenar, hace sus retos, sus objetivos, pero personales al límite, ¿no? Entonces, compite contra sí mismo y no sí, contra los demás. Casi que es una filosofía de vida, ¿no? Eso es, sí. Además, Kilian es una persona que aun compitiendo en sus momentos de máximo auge, competía muchísimo y ha sido una persona que se ha lesionado muy poco. Pues sí que tuvo una fractura, creo, en una rodilla, pero creo que fue por un traumatismo o algo tibia, así, ¿no? Sí. Hay una relación directa entre, como tú decías, la lesión del intestino y las lesiones articulares. Sí, bueno, yo tengo un artículo en esta línea en la cual el problema de las lesiones muchas veces, a no ser que sea un traumatismo o una rotura, en muchos casos que las roturas también tendría su contexto porque se rompe un ligamento, pero o tiene más facilidad para romperse. El contexto viene siempre en lo que he comentado anteriormente, ¿no? ¿Por qué deja una persona de correr? Pues muchas veces porque le duele. Duele una rodilla, duele un tobillo, duele la espalda, ¿no? Esto es muy común. Y esto es incapacitante, ¿no? Entonces, la relación entre la respuesta nociva, que son los nocireceptores, y el dolor, está muy relacionado con la inflamación. Entonces, duele porque hay inflamación. Se inflama porque duele. Entonces, es ese contexto en el cual la mayoría de procesos degenerativos, o sea, tú puedes hacer una resonancia de una rodilla de un maratoniano que no le duele y tiene un proceso de osteoartritis de grado 4, no tiene menisco, etcétera, etcétera, pero no le duele. Ya. Continúa, ¿no? Entonces, ¿qué es incapacitante para mí? El dolor. El dolor. La gente no entrena porque le duele. Y eso se puede modular mucho desde el potencial biológico y la base de salud sistémica. ¿Por qué? Porque modulas la inflamación y no produces el efecto inmune, que es la protección, con el dolor. Entonces, en eso tengo el artículo en el cual ya relaciono lesiones musculoesqueléticas con la microbiota. ¿Por qué? Porque uno de los mayores productores de respuesta inmune e inflamatoria de bajo grado es la microbiota por la endotoxemia, que es el traspaso, ¿no?, de moléculas tóxicas, bacterias y patógenos desde el intestino a la sangre. Entonces, ¿qué hace un sistema inmune cuando hay bacterias y toxinas en la sangre? Reaccionar. ¿Cuál es la respuesta reactiva del sistema inmune? La inflamación. Entonces, la inflamación crónica, al final, no deja de ser el caldo de cultivo en el cual cualquier proceso degenerativo, lesivo,
clínico de enfermedad puede aparecer, ¿no? Entonces, para mí es muy clave, como decía Hipócrates, ¿no? Cualquier enfermedad empieza en el intestino. Ya hablamos de hace más de 2500 años, ¿no? Cualquier enfermedad empieza en el intestino. Entonces, somos lo que comemos, como dice la frase, y la capacidad de entender estos procesos. Entonces, cualquier terapia, para mí, no tiene mucho sentido si tú no tienes en cuenta eso. Porque al final vas a tener un foco permanente de intoxicación interna derivado en cada comida. Una persona tiene fiebre, tiene tal, no deja de comer, cuando seguramente tiene una permeabilidad intestinal y hay una migración de virus que también hay en el intestino a la sangre. Y comes. Cada vez que comes hay apertura de vías, con lo cual endotoxemia. Entonces, ¿qué hace un animal cuando está malo? No come. Pero nosotros no, es que no he comido nada. No comas. No comas en ese proceso, porque es lo que te va a curar más rápido, ¿no? Entonces, las personas, en nuestro contexto social, pues hay que comer, ¿no? Entonces, tienes una enfermedad y comes, ¿usted tiene cáncer? No, coma normal. ¿Coma normal? Coma normal, pero si tú tienes una endotoxemia, no sabes lo que tienes, a lo mejor es peor. Entonces, el contexto a nivel de salud, de deporte, tiene un paradigma actual que va a cambiar y va a revolucionar, si los profesionales quieren aplicarlo, el tratamiento de las lesiones, el tratamiento de las enfermedades, el tratamiento del entrenamiento y sobre todo la potenciación de la biología, ¿no? Sí, yo lo que he comprobado durante todos mis años de profesión rehabilitando lesiones es que yo, claro, para un carpintero todos son clavos, ¿no? Algo así. Yo veía todas las lesiones como resultado de un mal patrón motor, de una sobrecarga, una sobrecarga no progresiva en el entrenamiento, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Que yo aplicaba un poco de orden en el entrenamiento de movilidad, en el entrenamiento de fuerza, diferentes estímulos y casi siempre había resultados positivos, casi siempre se regulaba o se mejoraban las lesiones inflamatorias, ya sea una tendinitis rotuliana, una tendinitis del Aquiles, una hernia lumbar, por ejemplo, ¿no? Se regulaba a corto plazo, pero sí que las lesiones suelen ser crónicas y esto se ve mucho en los deportistas, que siempre es el mismo punto el que vuelve a salir y el que vuelve a saltar, aunque la estrategia biomecánica que se plantee para restablecer el orden, repito, biomecánico, es decir, para mejorar el equilibrio tensegril del cuerpo, pudiera ser más o menos acertada. Lo que yo al final y al cabo de los años he acabado sospechando va en la línea de lo que tú dices, que detrás está el caldo de cultivo que no deja que, aunque esa persona necesite un estímulo de fuerza, da igual, porque tiene una vía, una válvula de pérdida de salud, ¿no? Por ahí, por el intestino, por su alimentación o sus hábitos del día a día, ¿no? Sí, no sé si has visto la película de Alejandro Magno, no sé cómo se la... Sí, ¿es Fénix? ¿Joaquín Fénix el no, que...? No, no recuerdo. Bueno, es una... pero es de las últimas. De las últimas, la última de Alejandro Magno. De Pues, Alexander se llama la película. Sí, pues juraría que era Joaquín Fénix. No, el actor no. Bueno, ya mirarás. Es simplemente para decirte la frase, ¿no? Cuando, que además está redactado y está en la historia, ¿no? Cuando llegan a la India, ¿no? Y ya pues todo su ejército pues ya quiere, muchos años, tal, quieren volver, renunciar a... Y él dice una frase en la película que dice, es que no lo veis, ¿no? Y la gente no lo ve, ¿no? Quiero decir que lo tenemos ahí y no lo vemos, ¿no? Ahora todo el mundo estamos redescubriendo el sol, ¿no? Pues el sol está ahí siempre. Ya. Y ahora todo el mundo vamos a exponernos al sol, ¿no? Pero es que el sol siempre ha estado. La microbiota siempre ha estado. Ya. Entonces ahora la vamos a mirar, ¿no? Entonces, es que no lo veis, ¿no? Y el tema es, somos seres de luz. Entonces, un ser de luz, como una planta, no puede, evidentemente, no exponerse a la luz. ¿Y qué hemos hecho? No exponernos a la luz y infravalorarlo, ¿no? Hay muchos profesionales, y tú lo sabes, ya no solo en nuestra área, sino médicos. Bueno, sí, exponerse al sol. ¿Vale? No hace nada. Bueno, ¿qué pasa? Que siempre vamos a lo mismo, el cortoplacismo. Ya. Es que llevo 10 días y no he notado nada. Bueno, cuando lleves 3 años me lo cuentas. Colin Farrell, exacto. Cuando lleves 3 años me lo cuentas, si hace algo, ¿no? El famoso callo solar, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, todos los procesos son lentos, ¿no? Y el alto rendimiento quiere resultados inmediatos. Y eso es difícil. Y muchas veces, cuando a ti te viene una persona lesionada, tiene un bagaje. Y te llega una persona reactiva, no adaptativa. Entonces, a ti te cuesta, tú le mejoras esa lesión y aparece otra. ¿Por qué? Porque el contexto, el jardín ese que os he explicado, pues no está para sembrar. Es un jardín reactivo, que van a salir malas hierbas porque es lo único que puede crecer. Entonces, eso son las lesiones, ¿no? Entonces, ese es un problema a nivel deportivo en la progresión de un deportista, porque cuando ya tienes 22, 23, 24, 25, que es donde tendrías que realmente machacar un profesional, muchas veces no pueden. Porque entran en una lesión, salen de la otra, van con pinzas, con algodones. Entonces ahí es mantenerte, como tú dices, intentar no perder mucho tu potencial técnico en el fútbol, por ejemplo, y mantenerte físicamente para poder hacer el esfuerzo. Claro, pero no vas a ir a más. Pierdes el coste de oportunidad de la edad privilegiada para poder exprimir al máximo al deportista. Y no pueden, porque llegan ahí y entonces tú no ves el profesional que lo quemó a los 17, 22 años. Ese a lo mejor se ha forrado o es millonario porque sacó a ese deportista y ahora está en otro sitio, pero no sabe más. Cuando tú dices, un carpintero, todos son clavos, vale. Pero es que eso pasa en todas las profesiones. Un cirujano de rodilla o de cadera, que más, aparte de operar rodillas y cadera, va a ponerse a estudiar la prebotela o la permeabilidad. Él sabe operar de rodillas. Si le viene un tío con un cruzado, lo opera. Pero no le va a decir, no, esto no lo hagas, o desinflámate antes de operar. No, porque él tiene su producto. Al final hablamos de productos y de oportunidades de mercado, ¿no? Creo que estás ahí amasando un proyecto de alguna formación, retiro, me habías comentado. No sé si quieres contar algo. Bueno, al final, por mi conocimiento práctico con mucha gente, pues siempre se me solicita pues si hago formaciones más prácticas, teóricas, ¿no? Porque al final pues sí que estoy en universidades o en algún máster o formaciones así, pero de que se pudiera llevar a cabo en la práctica, ¿no? En decir, bueno, cómo instauramos estas rutinas o cómo se hacen estos procesos, cómo se mide, ¿no? Porque al final, como decía, no sé si era Newton, no se puede mejorar todo aquello que se puede medir, ¿no? Si no mides, al final es un poco sensaciones, ¿no? Entonces, pues medir procesos, medir capacidades adaptativas, etcétera. Entonces, estamos pensando a lo mejor en mayo o así hacer un retiro, digamos, ¿no? No muy con mucha gente, pero sí para poder llevar a cabo todo esto. También para frikis de la fisiología, ¿no? Sobre todo eso, porque la gente tiene que gustarle, ¿no? Todo esto. Y yo creo que, para concluir, creo que estamos en una situación cuando tú me dices, tenemos herramientas, tenemos cada vez más material, tenemos profesionales mejores. ¿Qué es lo que falta para unar todo? Yo para mí creo que faltan valores. Estamos en una crisis social de valores, en la cual es el esfuerzo, el sacrificio, el entender, la humildad, muchas veces está desapareciendo. Y realmente la gente, si todo el mundo sabe que el azúcar es malo, que fumar es malo, que beber alcohol es malo, ¿por qué lo sigue haciendo, no? Porque yo realmente creo que hay una crisis de valores que implica eso, ¿no? Entonces yo cuando hemos trabajado con ancianos de 80 años que son capaces de llevar esto que te estoy comentando como un Kilian Jornet, dices, esos son valores. Y por eso esa gente mejora. Entonces, cuando un deportista de 20 años, de 25, de 30, no lo quiere hacer, o te dice que es muy duro, o te dice que es muy exigente, ese estoicismo, ¿no? Que ahora parece que esté de moda, ¿no? Pero es que al final son valores, son capacidades de afrontar una oportunidad, ¿no? De una persona que te puede ayudar si confías. No estoy hablando de mí, estoy hablando del profesional que se dedica a esto, y tienes tu propio plan. O sea, yo creo que la gente tiene que tener su plan y seguirlo, no empezar, ¿no? A tocar muchos palos, al final desinformación, ¿no? Entonces, quería dejar apuntado eso porque yo me encuentro en que, aparte de la ciencia y de la práctica, hay una crisis de valores, que es la confianza y el esfuerzo, el sacrificio de poder hacer luego esos hábitos que te pueden ayudar a mejorar, ¿no? Y al final todo el mundo quiere estar bien. Claro. El problema es que no se hace o no se quiere hacer lo que hay que hacer. Claro. Porque queremos todo ahora y rápido. Eso, ¿no? Es el deporte de alto rendimiento. Si tú no puedes infiltrar y mañana que juegue ese deportista, a lo mejor ya no eres bueno. Y eso no es así. Quiere decir, puede ser bueno, pero no tienes la varita mágica, ¿no? Y la píldora mágica, en mi opinión, no existe. No existe. Es rutina, hábitos y sobre todo pues entender los procesos y dejarte guiar por profesionales pues que sepan, ¿no? Jesús, una maravilla. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.